Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del mundo postapocalíptico. Nombre de la novela: The Walking Dead. Hacer misiones con un sistema. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. 121 Woodbury, 6, modelo de IA. Gemini, 3, 0, Flash capítulo 118. Woodbury, 6, parte 2. Wanlan frunció aún más el ceño y, de forma involuntaria, dio un pequeño paso hacia atrás. El gobernador pareció percibir su silencioso rechazo, pero no se enfadó. Aún con su habitual sonrisa perfectamente curvada, dijo en voz baja: si no se encuentra bien, debería descansar. Cuando pronunció las palabras "no me siento bien", un destello de comprensión brilló en sus ojos, como si ya lo hubiera comprendido todo desde hacía tiempo. Wanlan se limitó a mirarlo fijamente con la mirada perdida, con los labios apretados, sin decirle una palabra. Aunque ella misma había desenmascarado esa hipocresía, la gobernadora se mantuvo serena y tranquila. Sin embargo, esa serenidad inquietaba a Wanlan. Entonces, el gobernador se giró con decisión y abrió la puerta de un empujón. Sin mirar atrás, solo dejó un buenas noches. Su tono era firme y su postura seguía siendo caballerosa y correcta. Un leve rastro de ironía no pudo evitar aflorar en los ojos de Wanlan. Sin embargo, justo en ese momento, se oyó un leve clic desde el piso de arriba. Era el sonido de un pestillo que se cerraba suavemente. Aunque era suave, Wanlan la captó con agudeza en el silencio. ¿Estaba Sophie escuchando unas escondidas? Oh. Para poner a prueba su teoría, Wanlan caminó deliberadamente con pasos pesados hacia la puerta, la abrió y luego la cerró. El ruido era excepcionalmente claro en la tranquila noche, pero una persona dormida ciertamente no se vería molestada por él. Wanlan miró a Penny, que dormía profundamente en la cama. Efectivamente, tal como Wanlan había intuido, se oyeron pasos desde el piso de arriba casi al mismo tiempo que ella hacía el ruido. En el instante en que se oyó el sonido de la puerta al cerrarse, los pasos se aceleraron, bajando las escaleras a toda prisa. Sin embargo, se detuvieron bruscamente a mitad de camino, porque Sophie vio a Wanlan de pie abajo, mirándola con una expresión de confusión perfectamente adecuada. Los movimientos de Sophie se tensaron y una sonrisa incómoda apareció instantáneamente en su rostro. Tenía un poco de sed, así que bajé a buscar agua, explicó, caminando rápidamente hacia la cocina para coger un vaso. En su nerviosismo, Sophie hizo bastante ruido al chocar los vasos. La propia Sophie se dio cuenta de que sus movimientos eran antinaturales y bebió rápidamente un gran vaso de agua en un intento de disimularlo. Me pareció oír que la puerta se cerraba hace un momento, dijo, mientras sus ojos recorrían el rostro de Wanlan antes de desviarse rápidamente. Como si sintiera que sus palabras eran débiles, añadió rápidamente: ya sabes, no es muy seguro por la noche. Wanlan observa en silencio sus movimientos. Al ver que Sophie seguía mirándola de reojo, Wanlan parecía arrepentirse y dijo con naturalidad: solo estaba comprobando que la puerta estaba cerrada con llave. ¿Cerrar la puerta con llave? Es muy sencillo. Solo tienes que levantar este gancho para engancharla. Al oír esto, Sophie pareció suspirar aliviada. Su expresión, antes tensa, se relajó notablemente, e incluso se mostró algo dispuesto a ayudar. Se dirigió a la puerta y le hizo una demostración a Wanlan, quien colaboró como una estudiante seria. Una vez cerrada la puerta, Sophie se enderezó y aplaudió sonriendo. Duérmete rápido, cariño. No puedo con tanta emoción. En cuanto pronunció esas palabras, pareció darse cuenta de que se había equivocado y se corrigió rápidamente. Quiero decir que necesitas descansar pronto. Si vuelves a enfermar, perderé a una buena ayudante. Wanlan asintió con una sonrisa y observó cómo Sophie se giraba para subir las escaleras. Solo cuando su figura desapareció por completo al doblar la esquina de la escalera, Wanlan regresó a la cama. Se quitó los zapatos y movió suavemente a Penny hacia adentro para hacerle espacio para acostarse. En el instante en que el cuerpo de Wanlan se apoyó contra el cabecero de la cama, la vieja estructura de madera emitió un leve crujido. Casi simultáneamente, se oyó claramente el clic de una cerradura al caer, procedente del piso de arriba. De hecho, la estaban vigilando. Wanlan pensó con frialdad, con la mirada fija en el techo tenue mientras un escalofrío le recorría silenciosamente la espalda. Pero la reunión de mañana con Merle no podía cancelarse bajo ningún concepto. Ella necesitaba saber más. Este pensamiento calmó su inquietud actual, pero también la permaneció despierta toda la noche. Alrededor de las 3:30, Wanlan abrió los ojos puntualmente. Penny la abrazaba por un brazo, dejándolo un poco entumecido. Sin embargo, Wanlan mantuvo la calma y retiró el brazo con mucha lentitud y delicadeza.
Se levantó con cuidado de la cama y escuchó atentamente. Tras esperar un momento y no oír ningún ruido desde arriba, se movió. Acto seguido, abrió la puerta con rapidez y en silencio, salió sigilosamente y la cerró suavemente tras de sí. En cuanto salió de casa, Wanlan corrió rápidamente hacia el lugar de encuentro acordado con Merle. En el amanecer de principios de verano, el cielo ya comenzaba a mostrar una bruma de color blanco grisáceo. El vigilante nocturno de la muralla había permanecido despierto toda la noche y ahora estaba desplomado en una silla, cabeceando mientras se quedaba dormido. Este era el momento en que la seguridad era más laxa, justo antes del cambio de turno. Justo cuando Wanlan llegó a la entrada del callejón, vio que Merle ya la estaba esperando allí, con el rostro lleno de impaciencia y un tono cortante. «Llegas tarde». «Acordamos las 4», dijo Wanlan mientras se adentraba en el callejón. Miró su reloj y dijo con calma: «Son las 3:50». «Vale, te consideraré puntual», dijo Merle, rascándose el pelo con irritación, con los ojos inyectados en sangre. «Maldita sea, después de hablar contigo ayer, no pegué ojo. Déjame decirte que Daryl no vale tanto como crees. No esperes sacarme mucha información». Habló con tono amenazante y una actitud poco amigable. «Lo sé», respondió Wanlan, sin inmutarse por su mal genio. Con calma, alzó la mirada para encontrarse con la suya. «¿Ahora, podemos empezar?» Merle parecía excepcionalmente agitada en ese momento, algo que Wanlan podía comprender. Al fin y al cabo, ella lo conocía desde hacía menos de medio día, mientras que él llevaba casi 2 semanas siguiendo al gobernador, obteniendo comida, estatus y protección. La información sobre el paradero de Daryl que ella poseía podría parecerle de poca utilidad a Merle. Dado que estaba con el gobernador, una vez que encontraran al grupo de Rick, naturalmente vería a su hermano. Pero en lo que ella apostaba era en la falta de información, concretamente en el rechazo de Andrea hacia Merle, lo que lo obligó a acudir a ella. Al pensar en esto, la expresión de Wanlan se tornó seria mientras miraba fijamente a Merle. «Ahora bien, dígame exactamente cómo terminamos los tres aquí. No me creo ni una sola palabra de la historia del gobernador». Merle dejó escapar una mueca de desprecio y ladeó la cabeza para observarla. «Parece que no eres tan tonta después de todo». La agitación inicial de Merle pareció desvanecerse repentinamente, reemplazada por una actitud perezosa y escrutadora. «Efectivamente, pisaste una mina terrestre. Sin embargo, fuimos nosotros quienes la colocamos. Tal como lo pensaba». Wanlan se dijo fríamente a sí misma. «Tuvieron muy mala suerte. Estábamos esperando a otro grupo. No esperábamos encontrarnos con ustedes 3 viejos amigos en su lugar». Merle sonrió, dejando entrever un atisbo de cruel arrepentimiento. Pero entonces el tono de Merle cambió, y un brillo codicioso apareció en sus ojos. Pero pensándolo bien, resultó ser un botín considerable. «¿Menudo botín?» Wanlan captó con atención la palabra clave. «Las balas de tu furgoneta, por supuesto». La sonrisa de Merle se amplió, advirtiéndole con arrogancia y autosuficiencia. Dios, fue como saquear una armería. Se rió un par de veces y de repente se acercó, con una mirada penetrante que rompió su tono despreocupado. «Bueno, pequeña belleza, es tu turno. Dime, ¿de dónde sacaste todas esas cosas tan buenas? ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador». 122 de Buri, 7, modelo de IA. Gemini, 3, 0, Flash capítulo 119. Woodbury, 7, los párpados de Wanlan se contrajeron violentamente y, casi sin pensarlo, exclamó. ¿No explotaron esa furgoneta? ¿Cómo lo encontraste? Merle esbozó una mueca de desprecio, ladeó la cabeza y la miró con una mirada casi burloncia. Cariño, esa mina terrestre estaba tan lejos de ti como el polo norte del polo sur. ¿Cómo pudo haberte hecho daño? Merle dio medio paso hacia adelante lentamente, bajó la voz y dijo con un toque de crueldad triunfante. Si no hubiéramos encontrado buena mercancía en esa preciada furgoneta tuya, no habríamos estado dispuestos a desperdiciar una valiosa aguja de anestesia. Aguja de anestesia, murmuró Wanlan, mientras sus dedos rozaban inconscientemente la piel suave de su brazo. Ella ya se había revisado antes. No tenía marcas de agujas en el cuerpo. Al pensar en esto, Wanlan frunció el ceño confundida y miró a Merle. Claro que no podíamos seguir usando eso, dijo Merle encogiéndose de hombros, como si hablara de lo más trivial. Para ti y Shane, con darles unas pastillas para dormir fue suficiente. Si Andrea no hubiera insistido en que supieras el camino de vuelta, probablemente seguirías dormido. La cantidad de información que le proporcionó Merle fue enorme, como si le hubieran echado agua helada por encima de la cabeza, lo que hizo que Wanlan recuperara la sobriedad al instante.
Esas vagas sensaciones de extrañeza finalmente encontraron su origen. Wanlan bajó la cabeza y permaneció en silencio por un momento, mientras las pistas en su mente se conectaban rápidamente. Cuando volvió a alzar la vista, su mirada se había vuelto penetrante. ¿Así que nos retuvieron porque creen que tenemos más armas y municiones? Por supuesto. Merle no lo ocultó, sus labios se curvaron en un arco codicioso. Eso es mucho más abundante que la cosecha con la que contábamos originalmente. Merle hizo una pausa, su tono bajó repentinamente de intensidad, denotando una implacable sensación de evaluación. ¿Esa es también la única razón por la que sigues aquí de pie? ¿Valor? Al oír esa palabra, Wanlan recordó la retórica generosa y tolerante del gobernador de la noche anterior y no pudo evitar reírse. Enfatizó la palabra deliberadamente, con ironía en la mirada. Y yo que pensaba que era por su hospitalidad. Merle resopló por la nariz, con la mirada juguetona fija en su rostro. Siempre he sido muy hospitalario contigo, preciosa. Alargó deliberadamente su tono con un tono mordaz. Pero claro, otros hombres también son muy hospitalarios contigo, sobre todo el gobernador, ¿no? El rostro de Wanlan se tornó helado al instante, y un claro destello de disgusto apareció en sus ojos. Merle lo captó con atención y su interés creció. Ah. Parece que hay una historia. ¿Te traicionó? ¿O es que? La mirada de Merle se tornó lasciva, recorriéndola de arriba a abajo de forma sugerente. Guárdate tus repugnantes pensamientos, interrumpió Wanlan bruscamente, con el ceño fruncido. No pasó nada entre él y yo. Merle frunció los labios y se encogió de hombros, con una expresión que prácticamente gritaba no te creo. Se oían pasos débiles y susurros a lo lejos. Era la hora del cambio de turno. El corazón de Wanlan se encogió al saber que el tiempo apremiaba. Reprimió sus emociones desbordadas y miró a Merle a los ojos, con un tono solemne. Merle, Daryl está con Rick y los demás. ¿Conoces a tu hermano? Si usas las mismas tácticas con el grupo de Rick que usas con nosotros, Daryl será el primero en ir tras de ti. Al oír el nombre de su hermano, la expresión cínica del rostro de Merle se suavizó ligeramente, pero al escuchar el resto de las palabras de Wanlan, inmediatamente volvió a transformarse en desdén. No lo hagas sonar tan aterrador. Solo queremos las armas. Si eres obediente y cooperas con el gobernador, incluso podrías convertirte en miembro de esta gran familia. Mientras Merle hablaba, extendiendo los brazos en un gesto de abrazo, lleno de ironía. Haces que parece que realmente tenemos opción, dijo Wanlan con sarcasmo. Sospecho que ni siquiera Andrea conoce tus verdaderas intenciones, ¿verdad? Está bien, cariño. Merle pareció perder la paciencia, estirándose ampliamente mientras sus articulaciones emitían leves chasquidos. Pensé que ibas a contarme algún secreto trascendental, pero esto es todo. Consideraré esto un favor que me debes. Merle ladeó la cabeza, entrecerrando los ojos al mirarla, con los labios curvados en esa sonrisa coqueta y habitual. ¿Qué, no deberías darle un beso de despedida a tu leal aliada? Wanlan ignoró por completo su indiferencia y se dispuso a marcharse, pero se detuvo. De espaldas a él, su voz fue baja y clara. Un consejo. Si quieres vivir más tiempo, será mejor que te mantengas alejado del gobernador. Tras decir eso, Wanlan no se detuvo mucho tiempo y su figura desapareció rápidamente entre las sombras del edificio cercano. En cuanto Wanlan salió del callejón, echó un vistazo rápido a su reloj. Eran exactamente las 4 en punto. El enfrentamiento con Merle había durado 10 minutos. Según la información que reveló Merle, Shane no estaba en coma debido a una enfermedad, sino que estaba siendo controlado con drogas para usarlo como moneda de cambio y amenazarlos. Si el gobernador no podía sacarles más provecho, Wanlan sintió un escalofrío. Probablemente ella y Shane serían desechados como basura. Al fin y al cabo, esas armas que había en la furgoneta eran cosas que ella había estado reuniendo en secreto con mucho esfuerzo mucho antes del brote del virus. Ni siquiera Shane conocía la magnitud total del asunto. El equipo que Rick y los demás tenían en ese momento, tanto en cantidad como en calidad, probablemente no llegaba ni a una décima parte del que ella tenía. Al pensar en esto, sus pasos, que originalmente se dirigían hacia la residencia de Sophie, se detuvieron bruscamente. Sin dudarlo, cambió de dirección y caminó rápidamente hacia la sala donde se encontraba Shane. A primera hora de la mañana, la comunidad estaba sumida en un silencio sepulcral, con la mayoría de las ventanas a oscuras. Los movimientos de Wanlan eran excepcionalmente fluidos, lo que también le permitió descubrir más fallos. Aparte de los vigías en las murallas, en realidad no había patrullas dentro de toda la comunidad. Si los zombies invadieran a través de alguna grieta inadvertida, las consecuencias serían inimaginables.
Wang Lan vigilaba atentamente su entorno mientras trazaba una ruta en su mente, y pronto se acercó a la pequeña casa aislada que servía de zona de acogida. Justo cuando estaba a punto de buscar una entrada, la puerta principal se abrió con un clic. Una figura conocida salió del lugar guiando a un perro grande. El hombre vestía una bata blanca de laboratorio impecable y tenía un rostro apuesto y amable. Era Brian, el veterinario con quien había salido hacía unos meses. Y el perro que llevaba era ese pequeño Golden Retriever que ella le había regalado a Brian en aquel entonces. Ahora se había convertido en un majestuoso perro de gran tamaño. Su pelaje dorado seguía luciendo suave y brillante incluso con poca luz, y parecía alerta y fuerte. El perro grande había estado moviendo la cola alegremente con la boca abierta, con una expresión de gran satisfacción. Sin embargo, en el momento en que salió por la puerta, su hocico olfateó repentinamente el aire, y la frecuencia con la que meneaba la cola disminuyó notablemente. Giró la cabeza bruscamente, sus ojos color ámbar se proyectaron con precisión hacia la esquina donde se escondía Wang Lan, mientras sus orejas se aguzaban en estado de alerta. El corazón de Wang Lan dio un vuelco repentino, e inmediatamente retrocedió, escondiéndose por completo tras la pared y conteniendo la respiración. Brian notó la pausa al otro extremo de la correa y se detuvo confundido, agachándose para acariciar suavemente la cabeza del Golden Retriever. ¿Qué te pasa, amigo? Miró en la dirección de la mirada de su querido perro, viendo solo la calle vacía y las sombras ondulantes de los árboles. Aquí estás a salvo, no te pongas nervioso. Lo tranquilizó suavemente, acariciándole detrás de las orejas. El Golden Retriever seguía con la cabeza ladeada, mirando confusamente en esa dirección, mientras un gemido muy bajo salía de su garganta. Pero Brian ya se había levantado y había tirado suavemente de la correa. Vamos, es hora de volver y prepararnos. Su tono denotaba su habitual paciencia y gentileza. Solo entonces el Golden Retriever, con cierta reticencia, apartó la mirada, abrió la boca de nuevo y movió la cola, siguiendo el paso de su amo mientras se alejaban poco a poco, sus garras produciendo un leve sonido de golpecitos sobre el cemento. No fue hasta que las figuras del hombre y el perro desaparecieron por completo al doblar la esquina de la calle que Wang Lan salió lentamente de detrás del muro. Tenía el ceño fruncido y la mirada fija seguía la dirección en la que se habían marchado, deteniéndose finalmente en la bata blanca de laboratorio que llevaba Brian. Esa prenda era la misma que el uniforme del personal médico que había visto la última vez que visitó a Shane. Brian dijo Wang Lan en voz baja. ¿Anuncio problemático? Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 123 de Buri, 8, modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 120 Woodbury, 8, parte 1 hasta que las figuras de la persona y el perro desaparecieron de la vista, Wang Lan tuvo que reprimir sus preguntas. Respiró hondo y corrió con todas sus fuerzas hacia aquella zona de casas unifamiliares de estilo antiguo y verde. El tiempo apremiaba. Tenía que cambiar la medicina de Shane antes de que Sophie despertara y aprovechar la valiosa ausencia del gobernador ese día para llevárselo de allí. La puerta estaba cerrada con llave, pero la ventana estaba entreabierta. Wang Lan se inclinó para observar un momento y, tras comprobar que no había movimiento en el interior, saltó ágilmente por encima del alféizar de la ventana como un gato y rodó hacia la silenciosa habitación. La sala de consulta estaba a la derecha de la entrada, con la puerta entreabierta. La abrió un poco y lo primero que vio fue a Shane tendido allí. Tenía los ojos muy cerrados y el rostro pálido como el papel. Solo el rítmico vaivén de su pecho le brindaba algo de tranquilidad a Wang Lan. Miró su reloj, puso la hora y comenzó a preparar el proceso de reemplazo. Con decisión, apagó la bomba de infusión y se dirigió al botiquín. Sus dedos rozaron rápidamente las filas de frascos de vidrio, produciendo un leve tintineo. Durante el mes que pasó cuidando de Rick, la esposa de Morgan, Lori, le había enseñado personalmente estas cosas, como por ejemplo cómo identificarlas y reemplazarlas. Sus recuerdos se transformaron en movimientos precisos. Wang Lan encontró rápidamente la botella objetivo, vertió el líquido sedante en el lavabo y luego inyectó la solución de glucosa en la botella. El nivel del líquido subió lentamente hasta llenarla. Todo el proceso fue tan fluido como si lo hubiera practicado 1000 veces. No fue hasta que colgó la botella en su sitio y se ocupó de todos los detalles que podrían delatarla que Wang Lan sintió una sensación fría y pegajosa en la espalda. El sudor frío ya le había empapado la ropa. Sus nervios, tensos como estaban, se relajaron de repente, y Wang Lan casi perdió todas sus fuerzas, desplomándose en la silla junto a la cama hasta que los latidos de su corazón se fueron calmando gradualmente en sus oídos. Se dio la vuelta y no pudo evitar tomar suavemente la mano de Shane. Estaba un poco fría.
Wanlan la apoyó contra su frente y cerró los ojos por un instante. Era hora de irse. La razón la impulsaba a hacerlo. Pero Wanlan no podía mover los pies. Sus dedos parecían tener vida propia, recorriendo suavemente el arco de la ceja de Shane, el puente de su nariz y esos labios que la habían besado incontables veces. Este momento de paz permitió que las emociones que Wanlan había estado reprimiendo encontraran una grieta. Estaba tan concentrada que incluso el casi imperceptible crujido de la bisagra de la puerta pasó completamente desapercibido para sus sentidos. Hasta que un cuerpo grande, peludo y cálido, con un gemido alegre, se estrelló contra sus brazos como una bala de cañón. El impacto la hizo deslizarse hacia atrás junto con la silla. Wanlan arqueó el cuerpo al instante, extendiendo la mano hacia el arma oculta tras su cintura. Entonces, una nariz húmeda rozó con avidez su cuello y barbilla, y un aliento cálido y familiar rozó su piel. Era el Golden Retriever al que había rescatado. Temblaba de emoción, meneaba la cola como un torbellino y su lengua, como cálidas olas, lamía sus mejillas y orejas una y otra vez, como para grabar su aroma profundamente en su memoria. Está bien. Ya basta, amigo, ya basta. Wanlan no pudo evitar reírse suavemente, aunque su voz estaba un poco ahogada. Extendió los brazos, abrazó con fuerza aquella gran cabeza peluda y la acarició con energía. Perder. Yo también te extrañé. ¿Realmente eres tú, Bella? Una voz provino de la puerta. El cuerpo de Wanlan se puso rígido y lentamente levantó la cabeza. Brian estaba apoyado en el marco de la puerta. No estaba claro cuánto tiempo llevaba mirando, pero sus ojos brillaban de alegría. Casi instintivamente, Wanlan se puso de pie, usando su cuerpo para bloquear discretamente la cama de Shane. Retiró la mano del Golden Retriever, dejándola colgando naturalmente, pero sus dedos ya estaban ligeramente tensos. Brian, dijo Wanlan con calma, sin rastro de emoción en su voz. Tras enterarse por Merle de que a ella también le habían inyectado sedantes, ya no podía creer en aquel encuentro casual. Quizás incluso las dosis diarias y los horarios de sueño para ella y Shane habían sido calculados meticulosamente por el hombre que tenía delante. Pero ahora, tenía que fingir que no sabía nada. El Golden Retriever seguía frotándose contra sus piernas, emitiendo un ronroneo de satisfacción. Wanlan acarició suavemente su lomo con una mano, con un tono que denotaba la dosis justa de confusión. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Y él? Mi primo Milton vive en este barrio, dijo Brian al entrar, mientras su mirada recorría brevemente a Shane, que estaba en la cama, antes de volver a su rostro. Después de que estalló la crisis, vine a quedarme con él. Miró al Golden Retriever, que se negaba a separarse de Wanlan, y una leve sonrisa, casi imperceptible, asomó en las comisuras de sus labios. Nunca te olvidó. Sí, la verdad es que no me lo esperaba. Wanlan bajó la cabeza, y sus dedos se enroscaron alrededor de las suaves orejas del Golden Retriever. Su fuerza va más allá, dijo Brian con voz más grave, como si se sumergiera en un recuerdo. Me salvó la vida. Más de una vez. En este mundo infernal, es más confiable que mucha gente. Una sombra pareció parpadear en la profundidad de sus ojos, pero se desvaneció rápidamente, como una ilusión óptica de luz y sombra. Hizo una pausa y dio 2 pasos hacia adelante. Cuando su mirada se posó en el rostro de Wanlan, volvió a ser clara y enfocada, incluso con una intensidad ardiente. Bella, poder verte de nuevo en un momento y lugar como este, estoy realmente feliz. Había una sinceridad en su tono que no parecía fingida. La sospecha que afloraba en el corazón de Wanlan se avivó ligeramente. ¿De verdad podía no darse cuenta? Yo también, Brian. Levantó la vista para encontrarse con su mirada, con un tono suave y tanteando el terreno. Estuve aquí ayer. El pueblo parecía bastante animado, pero no te vi. ¿Ayer? Brian frunció el ceño casi imperceptiblemente, para luego suavizarlo. Estaba ayudando a Milton con algunas cosas. Un proyecto experimental. Estaba demasiado ocupado para escaparme. Terminó la frase un tanto bruscamente, como si hubiera soltado una palabra que no debía. ¿Un experimento? Wanlan frunció ligeramente el ceño. Por un instante, el aire pareció estancarse, y solo se oía la respiración satisfecha del Golden Retriever. Como queriendo romper el sutil silencio, Brian rápidamente cambió de tema y habló de la cama. ¿Es este tu amigo? Un compañero, respondió Wanlan concisa y cautelosa. Estamos juntos. ¿Eres tú quien se encarga de cuidarlo? Wanlan notó que, después de que Brian escuchó su respuesta, sus hombros se relajaron casi imperceptiblemente, e incluso un destello de alivio brilló en lo profundo de sus ojos. Sí, hoy me toca a mí, dijo Brian con un tono más ligero, incluso con un sutil deleite. Su estado es muy estable. Solo necesita descansar. Al fin y al cabo, aquí las condiciones son más seguras que afuera.
El Golden Retriever dejó escapar un resoplido de desaprobación y le dio un codazo en la palma de la mano con la cabeza. Wang Lan, distraídamente, le acarició la parte superior de la cabeza. Aquí hace un poco de calor, sugirió Brian de repente, sin apartar la mirada del rostro de Wang Lan. ¿Quieres salir a tomar un poco de aire fresco? Hay un pequeño jardín en la parte de atrás. Ahora mismo debería estar muy tranquilo. El corazón de Wang Lan dio un vuelco. Esto era justo lo que necesitaba. Alejar a Brian de Shan y ganar tiempo. Al mismo tiempo, le proporcionaría una excusa creíble para justificar una larga ausencia ante Sophie. Claro, aceptó Wang Lan sin dudarlo, con una leve sonrisa en los labios. Hace un poco de calor. Y también tenía ganas de charlar contigo. Los ojos de Brian se iluminaron visiblemente, como estrellas que se encienden. Genial. Se hizo a un lado, despejando el camino con galantería y haciendo un gesto de por favor. En el instante en que se dio la vuelta para marcharse, Wang Lan le lanzó una última mirada a Shane de reojo. Seguía profundamente dormido, con el rostro sereno. En el tubo de la vía intravenosa, el líquido transparente caía gota de gota, lenta y rítmicamente. La glucosa ya había sustituido al sedante, luchando silenciosamente por la oportunidad de despertar. La presión y la tensión en el corazón de Wang Lan disminuyeron considerablemente, pero la alarma seguía latente. Porque si alguien del siguiente turno descubría la anomalía, o si Shane se despertaba a una hora inoportuna, todo habría sido en vano. Pensando en esto, Wang Lan levantó la vista y preguntó como si nada. ¿Estarás aquí todo el día? ¿Tu primo no necesita ayuda con su experimento? ¿No le importará? No te preocupes, puedo ir a casa de Milton más tarde. Brian giró la cabeza para mirarla. La luz de la mañana delineaba los atractivos rasgos de su perfil, y su sonrisa era amable. Sin embargo, si te preocupa que tu acompañante se quede sin atención, puedo hacer que alguien más se encargue temporalmente. Wang Lan lo entendió. Estaba demostrando sutilmente su autoridad. No solo podía quedarse, sino también decidir quién más se quedaba. Su posición en este sistema podría ser más importante de lo que ella había previsto. Ahora, debía sacar buen provecho de esa calidez del reencuentro, de esa alegría que podía bajar la guardia. No pasa nada, no hace falta que venga nadie más. Quizás así podamos charlar un rato más, dijo Wang Lan, suavizando la voz con la dosis justa de nostalgia y melancolía. Al fin y al cabo, no es nada fácil reencontrarse con alguien conocido. Al oír las palabras de Wang Lan, las comisuras de los labios de Brian se curvaron hacia arriba. Su mirada hacia ella se intensificó aún más y su voz se volvió baja. Está bien, entonces no llamaré a nadie más. El corazón de Wang Lan, que había estado en vilo, finalmente se tranquilizó. Le dedicó a Brian una dulce sonrisa y luego salieron de la habitación uno tras otro. El aire fresco y húmedo de la mañana los envolvió de inmediato, trayendo consigo el aroma fresco característico de la tierra y las raíces de las plantas. Afuera reinaba el desierto, solo se oía el trinar intermitente de pájaros desconocidos a lo lejos. Esto no parece un puesto médico formal, dijo Wang Lan con naturalidad al cruzar el umbral. Antes era una clínica privada. Milton hizo algunas reformas después de hacerse cargo. Brian la siguió, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. Su mirada recorrió una casa cercana casi completamente cubierta de enredaderas, y su voz adquirió un ligero tono ronco. Muchos lugares, ya se han transformado por completo. La peculiaridad de Brian no pasó desapercibida para Wang Lan. Observó la casa en ruinas que tenía delante y tomó nota mentalmente para investigarla más adelante. Sin embargo, por ahora, su tarea principal era mantener a ese hombre a su lado firme. Tenía que calcular mentalmente al mismo tiempo el momento en que el efecto del medicamento estaría completamente cubierto, el instante en que Sophie podría despertar y la hora en que partiría el convoy del gobernador. Cada pieza tenía que encajar a la perfección. Brian dijo, deteniéndose y girándose, dejando que la luz de la mañana iluminara suavemente su rostro mientras esbozaba una sonrisa teñida de nostalgia y confianza. Cuéntame. ¿Qué vivieron tú y este pequeño después? Me encantaría saberlo. Brian la miró fijamente, con una mirada concentrada, como si solo ella permaneciera en el mundo entero, junto con ese pasado que estaba a punto de despertar. Continúa leyendo en la siguiente parte. Anuncio problemático. Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 124 Woodbury, 8, modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash capítulo 121. Woodbury, 8, parte 2. El cielo estaba despejado y los motores rugían en los terrenos abiertos de la comunidad. La caravana del gobernador estaba a punto de partir hacia la granja, y los residentes se congregaron alrededor de los vehículos, ofreciendo palabras de aliento y bendiciones.
Las mejillas de Andrea se sonrojaron de emoción mientras charlaba y reía con los demás. La idea de ver a su hermana Amy y al grupo de Rick la llenaba de alegría, pero el gobernador, que estaba cerca, parecía estar de mal humor. Su rostro estaba particularmente sombrío y su sonrisa era forzada. Wanlan y Brian se encontraron al borde de la multitud, sin avanzar con entusiasmo como los demás. Brian parecía aún absorto en su conversación anterior, con la mirada llena de ternura hacia Wanlan. Wanlan finalmente no se dio cuenta, con una leve sonrisa aún en el rostro. Sus ojos escudriñaban a su alrededor. Estaba esperando una oportunidad, pensó Wanlan en silencio. Finalmente, Sophie, de pie junto al gobernador, vio a Wanlan. Sophie, que había estado mirando a su alrededor con ansiedad, se animó al instante al ver a Wanlan. Sin decir palabra, se abrió paso entre la multitud, la arrastró hasta el gobernador y, con tono de queja, le dio un codazo. Bella, ¿a dónde te has ido? El gobernador está a punto de marcharse. Di algo rápido. Wanlan había estado esperando este momento. Su cuerpo no opuso resistencia y siguió el tirón de Sophie hacia el gobernador. Brian se sorprendió un poco por la repentina aparición de Sophie y, al verla apartar bruscamente a Wanlan, inconscientemente quiso detenerla. Pero Wanlan negó suavemente con la cabeza y molestando, agitando la mano, lo que provocó que Brian, algo aturdido, bajara la suya. En ese instante, Sophie ya había arrastrado a Wanlan hasta el lado del gobernador. La mirada del gobernador recorrió a Brian, que estaba de pie junto a Wanlan, y sus ojos se oscurecieron. Observó a Wanlan en silencio, como si esperara una explicación. Wanlan reprimió el disgusto en sus ojos y esbozó una sonrisa de disculpa. Conocí a Brian mientras corría esta mañana. Es muy simpático y hablamos tanto que perdí la noción del tiempo. No muy lejos, Brian, aunque no podía oír la conversación, sintió claramente la repentina hostilidad del gobernador y la posterior mirada fría y distante de Wanlan. Brian sintió de arrepentimiento que la ternura y la dulzura que acababa de experimentar se transformaban instantáneamente en impenetrables hilos de hielo que le atravesaban el corazón, provocándole un leve dolor. Un mal presentimiento estaba a punto de hacerse realidad. Y el gobernador, al oír la ansiosa explicación de Wanlan para distanciarse, sintió una extraña satisfacción brotar en su interior. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, y su voz grave tuvo un tono deliberadamente prolongado. Bella. El gobernador, de forma natural, alzó la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara, rozándole la mejilla con los nudillos casi imperceptiblemente. Un gesto tan íntimo que resultaba casi sugerente. Espérame, pues volveré obedientemente. En cuanto a la pregunta de anoche, espero obtener la respuesta que busco cuando regrese. Su mirada era insondable, cargada de una innegable posesividad de indagación. El cuerpo de Wanlan se tensó casi imperceptiblemente, y luego reprimió rápidamente el creciente disgusto y el escalofrío que sentía en el corazón. Ella alzó la vista, encontrándose con su mirada, y una sonrisa oportuna se dibujó en su rostro, teñida de timidez y dependencia. Incluso inclinó ligeramente la cabeza, permitiendo que su piel se acercara más a la palma de su mano, que aún no había retirado. Ten cuidado en tu camino, Philip. Esperamos tu regreso triunfal. Su voz era suave, envuelta en un tono deliberadamente delicado, llamándolo íntimamente por su nombre en lugar de simplemente como el simbólico gobernador. Esta respuesta claramente complació al gobernador. Él rió a carcajadas, luego extendió la mano y la atrajo con fuerza hacia sí en un abrazo. Wanlan no se resistió, recostándose suavemente contra su pecho. El gobernador se sentía aún más complacido, pensando que finalmente había recobrado la cordura, e inclinaba la cabeza con la intención de besarla en los labios. Wanlan solo quería besar al gobernador. No quería hacer un sacrificio tan grande, así que se apartó sutilmente de su abrazo, sonriendo con naturalidad mientras le decía, «Vámonos ya». Su actitud cariñosa ya había llamado la atención de quienes los rodeaban. El gobernador observó sus mejillas sonrojadas, suponiendo que simplemente era tímida, y su sonrisa se acentuó. No insistió más, y con el rostro radiante de triunfo, les indicó a todos que subieran a los vehículos. No muy lejos, Andrea observaba todo, con un destello de melancolía en los ojos. Ocultó la amargura en su mirada, no se dirigió al coche del gobernador, sino que subió en silencio a otro, con el rostro completamente abatido. Wanlan observó en silencio cómo se alejaba la caravana. La sonrisa en su rostro se desvaneció gradualmente a medida que el polvo se asentaba. Podía sentir la intensa mirada de Brian a sus espaldas, tal vez decepción, dolor, ira o sorpresa. Pero, independientemente de lo que contuviera, su objetivo se había logrado.
Dado que el estado mental de Brian estaba ahora alterado, era muy probable que temporalmente no pudiera prestar atención a la situación de Shaun, lo que aumentaría considerablemente las posibilidades de que ella y Shaun escaparan. Sophie parecía excepcionalmente emocionada. Siempre le había complacido ver al gobernador y a Wang Lan juntos, y ahora su rostro irradiaba felicidad. Mientras ahuyentaba a los residentes que aún murmuraban, entrelazó cariñosamente su brazo con el de Wang Lan y la acompañó. Wang Lan mostró una expresión dulce y tímida, permitiendo que Sophie la guiara. Al mismo tiempo, Wang Lan, con la visión periférica, vio a Brian darse la vuelta con aire abatido y la cabeza gacha. Incluso su Golden Retriever pareció percibir el estado de ánimo de su dueño, siguiéndolo en silencio con la cola caída. Al ver esta escena, los nervios de Wang Lan, que estaban muy tensos, se relajaron un poco. Sus posibilidades de éxito, en una escala invisible, parecían haber aumentado discretamente un poco más. ¡Qué bien! Por fin están juntos. Tan pronto como entraron en la casa, Sophie vitoreó emocionada, interrumpiendo los pensamientos de Wang Lan. Wang Lan se limitó a sonreír, sin responder, mientras su mirada recorría la habitación. ¿Dónde está Penny? Durmiendo arriba, respondió Sophie con indiferencia, con los ojos brillantes de curiosidad, mientras tiraba con entusiasmo de Wang Lan para que se sentara a la mesa. Rápido, dime, ¿por qué cambiaste de opinión de repente? Anoche estabas claramente. Los labios de Wang Lan aún conservaban una suave curva mientras se levantaba y caminaba hacia la cocina. Después de tanta charla, ¿no tienes sed? Su tono era tan natural que Sophie no sospechó nada, su atención seguía firmemente fija en el tema anterior. Solo dímelo primero. Toma un té de hierbas. El té caliente es bueno para el estómago. Wang Lan se dio la vuelta, cogió la tetera con agua hirviendo de la estufa y vertió el agua caliente en una taza que ya había preparado con té de hierbas. Bajo el vapor del agua, las yemas de los dedos de Wang Lan se movieron ligeramente. El potente polvo para dormir que había encontrado en el botiquín esa mañana, ahora oculto entre sus dedos, cayó silenciosamente en la taza de té de Sophie, disolviéndose rápidamente sin dejar rastro. Está bien, siéntate y cuéntame qué pasó. Sophie estaba ansiosa, y al ver los movimientos pausados de Wang Lan, no pudo evitar insistirle repetidamente. Eres muy impaciente, dijo Wang Lan con una sonrisa de impotencia, sacudiendo la cabeza mientras le entregaba la taza de té a Sophie. Sophie lo tomó y bebió rápidamente unos sorbos, luego dejó la taza y preguntó: ¿En qué estás pensando exactamente? Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, una fuerte oleada de mareo la invadió de repente. Sophie estaba desconcertada, solo veía la expresión de pánico de Wang Lan mientras extendía la mano para sostenerla, pero Sophie sintió que su cuerpo se debilitaba y, al instante siguiente, se sumergió en una oscuridad sin fondo. Tras confirmar que Sophie estaba completamente inconsciente, Wang Lan no dudó. Salió rápidamente y en silencio de la casa principal, dirigiéndose directamente a la casa unifamiliar verde donde retenían a Shaun. Se acercó a la ventana trasera y observó lo que sucedía en el interior. En efecto, Brian no estaba dentro. Fuera de la puerta, solo se veía a un jardinero podando ramas a lo lejos. Wang Lan aprovechó que se había dado la vuelta para colarse sigilosamente por la ventana trasera y dirigirse rápidamente a la habitación de Shaun. Al abrir la puerta, Shaun seguía tendido en la cama, inconsciente. Wang Lan no podía permitirse perder el tiempo. Inmediatamente se acercó y le dio una fuerte bofetada en las mejillas, gritando con urgencia en voz baja: Shaun. Despierta. Soy yo, Bella. Las pestañas de Shaun revolotearon y él abrió los ojos lentamente. Tras una confusión inicial, su mirada se fijó rápidamente y la reconoció. Bella. ¿Dónde es esto? Su voz era seca y ronca. No hay tiempo para detalles. Te inyectaron un sedante y me han estado vigilando, así que no puedo quedarme mucho tiempo. Escucha, debes recuperarte lo antes posible, pero exteriormente, debes seguir fingiendo estar inconsciente. El gobernador se ha llevado a la mayoría de las tropas. Esta es nuestra única oportunidad. Debemos escapar esta noche. La salida de drenaje en el muro este es la menos vigilada. Saldremos por ahí. Wang Lan habló muy rápido, cada palabra impregnada de una tensa urgencia. A pesar de su debilidad, los instintos policiales de Shaun se habían despertado. Comprendió la situación de inmediato, intentó mover las extremidades y luego asintió, recuperando la agudeza y la vigilancia de sus ojos. Entendido. Pero será mejor que tengamos algunas armas. Encontré un cuchillo. Escóndelo por ahora. Wang Lan metió un cuchillo de fruta, que había sacado de la cocina de Sophie, debajo de la almohada. Sigue fingiendo que duermes y conserva energías. Al anochecer, iré a buscarte. Continúa leyendo a continuación anuncio problemático.
Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 125 Woodbury, 8, modelo de IA. De EPSEC, 3, 2, capítulo 122. Woodbury, 8, parte 2. Wanlan terminó de explicar la situación y estaba a punto de marcharse cuando, de repente, una mano cálida pero algo débil le agarró la muñeca con delicadeza. Se dio la vuelta y se encontró con la mirada de Sean, de un profundo color marrón. Espera, dijo él con voz ronca, como papel de lija, pero con una insistencia innegable. Wanlan dejó de moverse y se inclinó hacia ella. ¿Qué ocurre? Sean no respondió de inmediato, simplemente recorrió su rostro con la mirada como si intentara grabar cada detalle en su memoria. Tras una pausa de varios segundos, finalmente habló, con la voz apenas audible, pero cada palabra clara como si hubiera sido grabada con un cuchillo. Cuando veas el momento oportuno, vete primero si puedes. No te preocupes por mí. Esas palabras fueron como un picahielos que atravesó bruscamente el corazón de Wanlan. No negó con la cabeza casi instintivamente, con voz baja pero firme. Nos vamos juntos, ese es el plan. Sean no lo soltó. En cambio, presionó ligeramente el agarre. Su mirada se tornó aún más decidida, con una calma que rozaba lo trágico. Al ver que Wanlan estaba a punto de discutir, hizo un gesto de silencio con la otra mano, dejando entrever una súplica en sus ojos. Una vulnerabilidad que ella jamás había visto en él. Escúchame primero. Sé que quieres que nos vayamos juntos. Corriste un gran riesgo para salvarme, lo planeaste todo con tanta meticulosidad, lo sé todo. Hizo una pausa, su nuez de Adán se balanceaba como si estuviera tragando una emoción indescriptible. Pero bella, sé realista, su voz se suavizó, pero a la vez resonó con fuerza en el corazón de Wanlan. Si nos descubren, si solo uno de nosotros sobrevive, no quiero que seas tú la que se queda atrás. Si eso sucede, jamás me lo perdonaré. Tanto si vivo como si muerto. Wanlan sintió que se le cortaba la respiración por un instante. Quería discutir, decir eso no va a pasar, decir podemos tener éxito juntos, pero la mirada de Sean hizo que todas sus palabras se le atascaran en la garganta. Siempre estás salvando a los demás, continuó Sean, con la mirada perdida, como si recordara algo. Desde Atlanta hasta la granja, hasta la prisión. Salvaste a Rick, salvaste a Carl, salvaste a Sofía, salvaste a muchísima gente. Te están agradecidos, depende de ti, porque les diste esperanza para vivir. Con delicadeza, tomó la mano de Wanlan y apoyó su palma contra su pecho. A través de la fina bata de hospital, ella pudo sentir los latidos firmes y constantes de su corazón. Como esta vez, cambiaste mi medicina, evitaste esas miradas indiscretas, te arriesgaste a cruzarte con media comunidad para despertarme. Me estás salvando otra vez. Una sonrisa amarga se dibujó en la comisura de sus labios. Siempre salva a los demás, bella. La habitación estaba en un silencio espantoso, solo se oía el murmullo de sus respiraciones entremezcladas. Pero para mí, mi esperanza, la voz de Sean se volvió repentinamente muy suave, como si temiera perturbar algo. No es para mí sobrevivir. Wanlan sintió que sus dedos temblaban ligeramente en la palma de su mano. Eres tú, Sean la miró fijamente a los ojos. Solo espero que puedas sobrevivir, sana y salva. Incluso sin mí. Cuando pronunció las últimas palabras, su voz era casi inaudible, pero Wanlan escuchó cada sílaba con claridad. El rostro de Sean, iluminado por la tenue luz que entraba por la rejilla de ventilación, parecía nítidamente definido pero a la vez envuelto en una ternura desgarradora. Sus ojos rebosaban de un amor casi desbordante, mirándola con tanta intensidad como si el mundo entero se hubiera reducido a ella, tal como la había mirado cientos, miles de veces antes. Junto a la hoguera, durante las guardias nocturnas y en muchos momentos que ella ni siquiera conoció. El corazón de Wanlan se sintió como si una mano invisible lo agarrara, y luego comenzó a temblar incontrolablemente. De repente, recordó la nota ambigua que le había dejado para la misión, y luego lo abandonó durante todo un mes. Recordó que, después de cuidar de Rick durante un mes, para evitar verse limitado por la misión del sistema, evitó reunirse deliberadamente con Rick, haciendo que Sean esperara ansiosamente una y otra vez. Recordaba el día en que arriesgó su vida sola para salvar a Sofía, adentrándose en el bosque espeso, y Sean, sin importarle el peligro, intentó seguirla frenéticamente. En esos momentos, ella nunca se había planteado realmente cómo Sean lo soportaría todo. Dio por sentado que lo pondría en una posición segura, dio por sentado que él lo entendería, esperaría y lo perdonaría. Luego, sin ninguna carga psicológica, lo dejó completamente fuera de sus aviones.
Esas pasiones fugaces nacidas de las hormonas, esos momentos en que dejaron que sus sentimientos por Sean se desbocaran por la misión, esas relaciones que creía poder controlar, de las que podía retirarse en cualquier momento, en ese momento, volvieron con fuerza, transformándose en una violenta reacción que la golpeó en el pecho, dificultándole la respiración. Finalmente, comprendió la verdad que había ignorado deliberadamente. Hacía tiempo que, sin saberlo, se había enamorado profunda e irremediablemente a ese hombre. Se había enamorado de Sean Welsh, un hombre que por fuera parecía rudo y duro, pero que por dentro era obstinadamente devoto y sincero como una llama inextinguible. Lo entiendo, dijo finalmente Wang Lan, con una voz tan baja que era casi inaudible, que denotaba temblor, pérdida y una resignación de la que ni siquiera ella misma se había percatado. Ella comprendió que no se trataba de un capricho impulsivo de Sean, sino de una decisión que él había meditado cuidadosamente, ofreciéndosela con todo su corazón. Este amor era tan intenso, tan puro, que ella no pudo rechazarlo. Al oír su respuesta, una sonrisa se dibujó lentamente en el rostro de Sean. No era su habitual sonrisa astuta o ambiciosa, sino una sonrisa pura, relajada, casi de alivio, como si estuviera cumpliendo su mayor deseo. Alzó la otra mano, rozando suavemente su mejilla con las yemas de los dedos, con la delicadeza de tocar un sueño frágil, pero con la reverencia de acariciar el tesoro más preciado. Déjame mirarte bien, susurró, deteniéndose en su rostro. Solo un instante. Wang Lan sintió que sus ojos se calentaban. Ella, obedientemente, levantó la cabeza, exponiéndose por completo a su mirada. La mano de Sean le acarició la barbilla, mientras su pulgar rozaba suavemente su mandíbula. Entonces, lenta y solemnemente, bajó la cabeza y le dio un beso muy suave en los labios. Ligero como una pluma que pasa rozando, como un suspiro que se disipa, sin peso, sin dejar carga. Igual que su amor por ella, tan profundo e intenso, que abarcaba la vida y la muerte, pero sin intentar jamás atarla ni agobiarla. Pero Wang Lan se negó a aceptarlo. Justo cuando Sean estaba a punto de alejarse, ella extendió la mano de repente, lo rodeó con el brazo por el cuello con firmeza, lo atrajo hacia sí y le devolvió el beso con pasión. Este acto fue como la primera chispa que enciende una pradera seca. Sean se quedó atónito al principio, su cuerpo se tensó al instante. Al instante siguiente, se encendió por completo. Inmediatamente abrió la boca en respuesta, tomando la iniciativa y pasando rápidamente de una exploración suave a una posesión dominante. La rodeó con los brazos por la cintura, atrapándola firmemente en su abrazo como si intentara fundirla con sus huesos y su sangre a través de ese beso. Mientras sus labios y lenguas se entrelazaban, él ya no se contuvo, ya no se reprimió. La besó con fuerza, casi con avidez, como si fuera el último beso, como si quisiera imprimir en ella todo lo que era. Quería que su aliento llevara para siempre su huella a partir de ahora, quería que recordara ese momento, que recordara cómo ese hombre llamado Sean Welsh la había amado con tanta locura y desesperación. Cuando terminó el beso, sus frentes se tocaron, sus respiraciones se mezclaron, sonando especialmente claras en la silenciosa habitación. He cambiado de opinión. Tienes que salir conmigo. Wang Lan se apoyó en su cuello, con la voz ronca por el beso, pero cada palabra clara como una promesa. De lo contrario, Wang Lan hizo una pausa. Sintió que los brazos de Sean se tensaban. De lo contrario, te olvidaré, continuó, pronunciando cada palabra con voz tensa. Besaré a otros como te besé a ti, estaré con otros, pasaré el resto de mi vida con otros. Borraré tu nombre de mi memoria como si nunca hubieras existido. Esta era la amenaza más torpe y genuina que se le ocurría. Sean lo entendió. Su pecho vibró, una risita baja brotó de su garganta, una risa cargada de indulgencia y calidez. De acuerdo, respondió con voz ronca, con los labios pegados a su sien. Te prometo que nos iremos juntos. Hizo otra pausa, con la voz aún más suave. Pero lo que dije antes sigue en pie. Si de verdad solo sobrevive uno de nosotros, prométeme que te elegirás a ti mismo. Wang Lan no respondió, simplemente hundió su rostro más profundamente en el hueco de su cuello, respiró hondo e inhaló su aroma mezclado con desinfectante y su esencia única. Quería recordar ese aroma, recordarlo para siempre. Tras un breve abrazo silencioso, se oyeron leves ruidos de conmoción desde el exterior, como si hubiera llegado el cambio de turno. Se acabó el tiempo. Sean le dio unas palmaditas suaves en la espalda, con movimientos tiernos pero firmes. Wang Lan comprendió, respiró hondo y se apartó de su abrazo. No volvió a mirar a Sean. Enderezó la espalda y, con rapidez y en silencio, se adentró en el oscuro pasillo exterior, desapareciendo al doblar la esquina en un instante. Sean observó cómo la puerta se cerraba de nuevo. Al cabo de un rato, se recostó en la cama y cerró los ojos. Una leve sonrisa aún asomaba en la comisura de sus labios.
En el pasillo, Wang Lan siguió avanzando, dirigiéndose rápidamente hacia la ventana. Su rostro no mostraba expresión alguna. Solo en lo profundo de sus ojos ardían dos llamas que jamás se extinguirían. Ambos tenían que sobrevivir. Continúa en la siguiente parte. Anuncio problemático. Infórmale aquí. Puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 126 Woodbury, 9, modelo de IA. Gemini, 3, 0, Flash. Capítulo 123. Brian, 9, parte 1. De regreso, Wang Lan tomó intencionadamente un largo rodeo, pidiendo prestadas algunas cosas de uso diario a varios vecinos. Su rostro reflejaba un evidente cansancio y preocupación. Cuando los vecinos curiosos preguntaron por Sophie, dudó antes de hablar, pero finalmente bajó la voz y dijo: Sophie no se encuentra bien y necesita descansar. Me pedí específicamente que no preocupara a nadie, ya que no quería ser una molestia. Si pensaban visitarla, me pidió que me disculpara de antemano. Mientras hablaba, bajó las pestañas en el momento justo, con una expresión de leve ansiedad. Los residentes parecían apenados y asintieron con comprensión, sus miradas hacia Wang Lan se suavizaron con compasión. Ha sido duro para ti, Bella. Cuídala bien. Le ofrecieron su apoyo y consuelo, aceptando plenamente el hecho de que Sophie necesitaba una recuperación tranquila. Wang Lan sabía que, dado que Sophie no podría mostrarse en todo el día tras haber sido drogada, debía haber una explicación plausible para disipar las sospechas de los vecinos. Ahora, su objetivo se había cumplido. De vuelta adentro, volvió a comprobar el estado de Sophie y Penny, confirmando que seguían profundamente dormidas bajo los efectos de las drogas. Wang Lan las observará en silencio por un momento antes de girarse para cerrar la puerta con cuidado. Ella tuvo que irse. Este pensamiento era más fuerte y seguro que nunca. Si el gobernador no hubiera codiciado sus armas, ¿cómo habrían ella terminado y sean como prisioneros, con restricciones y obstáculos a cada paso? Al pensar en esto, el último rastro de culpa en su corazón desapareció por completo. Al bajar las escaleras, Wang Lan realizó rápidamente varias series de ejercicios de calentamiento, estirando sus músculos y huesos tensos. Luego, guardó cuidadosamente una navaja plegable afilada en la parte interior de la cintura. Practicó varios movimientos para generar energía en el combate cuerpo a cuerpo, y la frente le empezó a sudar por la repentina e intensa actividad. Levantó la muñeca. El reloj marcaba las 3 de la tarde. Esto significaba que se acercaba 2 horas a la hora acordada con Sean para su vida. En ese preciso instante, se oyó un fuerte golpe en la puerta. Pum, pum, pum. El sonido no era fuerte, pero sí excepcionalmente persistente, dando la sensación de que no iba a cesar hasta que se abrió la puerta. Wang Lan se puso en alerta al instante. Ella les había explicado claramente las cosas a los vecinos. Lógicamente, nadie debería venir a molestarla. Mientras su mente divagaba, su mano derecha se deslizó silenciosamente hacia el bolsillo donde guardaba la navaja. Su cuerpo se encogió ligeramente, preparándose para resistir en cualquier momento. Una mirada fría y afilada como una hoja brillante en sus ojos. Se dirigió lentamente hacia la puerta y respiró hondo en silencio antes de abrirla solo un poco. En el momento en que vio quién estaba afuera, Wang Lan quedó paralizada. ¿Brian? El hombre que tenía delante tenía el pelo revuelto y varios rasguños recientes y sangrientos en la cara, como si acabaría de participar en una violenta pelea. Su expresión era tan sombría como el hierro. Sin decir palabra, metió la pierna por la rendija de la puerta y luego, usando el hombro, la abrió a la fuerza, entrando de golpe. Wang Lan retrocedió tambaleándose por la fuerza repentina. Brian cerró la puerta de golpe tras él, el cerrojo se encajó y bloqueó el último resquicio de luz del día. Las cortinas estaban completamente corridas y la oscuridad lo envolvió todo al instante. Brian agarró de repente el brazo de Wang Lan mientras ella aún retrocedía, apretando los dedos como si fueran tenazas de hierro. El calor abrasador del contacto con la piel y la sensación de peligro inminente que emanaba de él hicieron que sonaran todas las alarmas en la cabeza de Wang Lan. Intentó liberarse, solo para descubrir que su fuerza era asombrosamente grande. Suéltame, dijo, con voz gélida. ¿Cuál de ellos es tu amante? La voz de Brian resonó en la oscuridad, cargada de un temblor contenido. ¿Es el gobernador o ese hombre que yace en el lecho de enfermo al que llamas específicamente acompañante? En sus ojos bullían corrientes subterráneas que Wang Lan no podía descifrar. Una mezcla de dolor y locura. No es asunto tuyo, dijo Wang Lan entrecerrando los ojos, con un tono frío. Esas palabras encendieron por completo a Brian. Apretó aún más los dedos, casi hundiéndolos en su carne. Wang Lan frunció el ceño con dolor, pero apretó los dientes sin producir sonido alguno. ¿Es el gobernador? Brian esbozó una mueca de desprecio.
¿De verdad crees que es un salvador misericordioso? ¿De verdad crees que construyó esta comunidad para proteger a todos? ¿Sabes por qué se llevó hoy a un grupo numeroso de hombres? ¿Sabes qué planeas hacerles a tus compañeros? El gobernador nos salvó. Estamos agradecidos, respondió Wanlan con voz firme, aunque con cautela. No podía estar seguro de si se trataba de otra prueba tendida por el gobernador. ¿Agradecida? Brian parecía haber escuchado el mejor chiste del mundo. De repente, se inclinó hacia ella, y una risa salvaje brotó de su garganta. Despierta, Bella. Está completamente loco. Su sed de control y conquista lo consumirá todo. Quién sabe, a lo mejor tus compañeros ya están muertos por su mano. Nunca dije que me cayera bien. El gobernador Wanlan lo observó con calma, con todo el cuerpo tenso, buscando una oportunidad para contraatacar. Entonces es él. Sean. La voz de Brian se tornó repentinamente estridente. Es el que mencionaste antes, el que no puedes olvidar, ¿verdad? ¿Es por el que no me elegiste entonces? La razón se le escapaba de las manos, abrumada por la emoción. Tenía los ojos inyectados en sangre y la respiración agitada. ¿Y qué si lo es? Wanlan decidió echar más leña al fuego, provocándolo para que revelara algo más. Las pupilas de Brian se contrajeron como si esas palabras le hubieran atravesado el corazón, antes de ser engullidas de nuevo por una oscuridad que se arremolinaba. Entonces lo mataré. Escupió lentamente esas palabras, con una voz fría y viscosa como la lengua de una serpiente. Los celos extremos distorsionaron sus facciones, y la fuerza en sus manos flaqueó por una fracción de segundo debido a sus violentas fluctuaciones emocionales. Ahora. Un destello frío apareció en los ojos de Wanlan. Echó la cintura hacia atrás, retorciendo el brazo que tenía sujeto para liberarse de su agarre durante su distracción. Simultáneamente, lanzó un codazo altísimo, como un rayo, que impactó con fuerza en la mandíbula de Brian. Brian dejó escapar un gruñido de dolor y soltó su agarre. Sin dudarlo un instante, Wanlan sacó la navaja plegable de su cintura mientras se alejaba. Abrió la hoja con un movimiento rápido y giró sobre sí misma para inmovilizarlo, presionando el filo frío de la hoja con precisión contra la arteria carótida de Brian. No te muevas, susurró, con una voz que denotaba una clara intención asesina. Brian, sin embargo, parecía ajeno a la amenaza que se cernía sobre él. En lugar de eso, comenzó a reír suavemente, con una risa ronca y desquiciada. Mientras su nuez de Adán se movía al ritmo de la risa, la afilada hoja le hizo un pequeño corte sangriento en la piel. Wanlan frunció el ceño con fuerza mientras ejercía toda la fuerza de su cuerpo hacia adelante para reprimir sus movimientos erráticos. Bella, ven conmigo. Brian bajó la cabeza de repente, con un tono de humilde súplica en la voz. Deja este lugar. Yo te protegeré. Iremos a algún sitio donde solo estemos nosotros dos. Cálmate. La voz de Wanlan seguía siendo gélida. De reojo, divisó unas bridas de plástico para atar objetos sobre una mesa cercana. Volvió a mirar las gotas de sangre que brotaban del cuello de Brian, y un rápido cálculo cruzó por su mente. ¿Matarlo o atraparlo? Wanlan apretó los labios con fuerza, y un rastro de vacilación apareció en sus ojos. En ese instante, el tiempo pareció congelarse. ¡Qué lástima! Una risa profunda brotó de la garganta de Brian, pero era una risa desprovista de calidez. Has perdido tu oportunidad. Antes incluso de que las palabras hubieran terminado de asentirse, estallido. La puerta fue derribada a patadas con violencia. Varios guardias fuertemente armados entraron y tomaron el control de la situación de inmediato. Antes de que Wanlan pudiera reaccionar, le retorcieron bruscamente los brazos a la espalda y le estrellaron la cara con fuerza contra el frío suelo. Desde su perspectiva forzada, a ras de suelo, vio cómo Brian se enderezaba lentamente. Se llevó la mano al cuello para limpiarse la sangre. La expresión de locura que antes tenía en el rostro había desaparecido, reemplazada por una calma fría y casi clínica. Pasó junto a los guardias, se acercó a Wanlan y sacó de su abrigo una jeringa que ya tenía preparada. La aguja brillaba fríamente en la penumbra. Un escalofrío helado recorrió su brazo. Wanlan forcejeó inútilmente varias veces antes de que su visión se nublara y girara rápidamente, hundiéndose finalmente en una oscuridad infinita. Anuncio problemático. Infórmale. Aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 127 Woodbury, 9, modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash. Capítulo 124 Woodbury, 9, parte 2. El gobernador yacía en la cama del hospital, con el rostro pálido. Sus ojos miraban fijamente al techo. El dolor de su brazo amputado era agudo y constante, y le recorría todo el cuerpo. Merle. Los ojos del gobernador se entrecerraron ligeramente al recordar lo sucedido 2 horas antes.
Poco después de llegar a la granja, una oleada masiva de zombies apareció de la nada. Podrían haberse retirado a salvo, pero Megle, en su prisa por encontrar a su hermano, corrió directamente al otro lado, creando una brecha en sus defensas. Un zombi que apareció de la nada le había mordido el brazo. Si no hubiera sido lo suficientemente rápido para amputárselo, ni siquiera estaría vivo ahora mismo. Una mueca de desprecio se dibujó en la comisura de los labios del gobernador. No esperaba que la traición viniera de Megle, alguien en quien había confiado bastante. En ese preciso instante, llamaron a la puerta de la sala. El gobernador giró el rostro inexpresivo, mirando fríamente hacia arriba cuando Brian entró. La voz del gobernador era ronca y seca. Tras un instante de vacilación, Brian se armó de valor y susurró. Bella y Shane planeaban escapar esta noche. Ya los tenemos bajo control. Están retenidos en la prisión. Cuando terminó, el aire estaba tan tranquilo que se podía oír caer un alfiler. El gobernador no emitió ni un sonido. Brian levantó la vista disimuladamente. No creía que el gobernador fuera a aceptar esa información con tanta calma. Como era de esperar, esa máscara, habitualmente amable, se hizo añicos de repente. El gobernador apretó los dientes con furia, su mandíbula tembló ligeramente y sus ojos reflejaron una crueldad oscura y siniestra. El gobernador analizó cada palabra que Brian pronunció, aunque cada una le resultaba dolorosa, como si una aguja al rojo vivo le atravesara el corazón. Recordaba el rostro tímido y hermoso de Bella de aquella mañana, con sus pestañas bajas temblando ligeramente. Había pensado que el corazón de Bella se había ablandado, que se había vuelto sumisa. Había sentido la emoción vibrante de un niño pequeño que experimenta el amor por primera vez. Resultó que todo era mentira. Eso no era timidez, ni sumisión. Era un disfraz, una forma de resistencia, una actuación destinada a que bajara la guardia. Mientras estaba en sus brazos, en realidad estaba pensando en otro hombre y en cómo escapar de él. El gobernador se incorporó bruscamente apoyándose en un brazo. La herida se abrió y la sangre se filtró rápidamente a través de la gasa, tiñéndola de rojo. Sin embargo, parecía no sentirlo. Llévenla a la habitación de al lado. La voz del gobernador era inquietantemente tranquila, pero a la vez transmitía un escalofrío que calaba hasta los huesos, cada palabra como hielo. Átenle las manos y los pies. Una oleada de inquietud invadió a Brian. La dosis del sedante no era alta, así que Wang Lan pronto despertó. Estaba encerrada sola en una habitación oscura y sucia. Esperaba que no hubieran descubierto el coma fingido de Shane. Al menos así, aún tendría una pequeña posibilidad de escapar. Tras un tiempo indeterminado, la puerta se abrió. Un guardia la condujo a otra habitación vacía que solo contenía una cama. No Wang Lan vio unas esposas sujetas a la parte superior e inferior de la cama, y un mal presentimiento le invadió el corazón. El guardia le sujetó bruscamente las extremidades a la cama con grilletes y luego levantó la cabecera para que quedara de cara a la puerta. Al poco tiempo, alguien abrió la puerta y entró. Wang Lan levantó la vista. Era el gobernador. Wang Lan levantó la vista y notó que una de sus mangas estaba vacía, y que las vendas de su hombro estaban abultadas y empapadas de sangre. ¿Qué pasó? La pregunta cruzó por su mente. La gobernadora no pasó por alto su mirada. En sus ojos, que habitualmente reflejaban una sonrisa, ahora solo había una violencia aterradora y explosiva. La puerta se cerró y el pestillo encajó en su sitio. El gobernador se dio la vuelta lentamente. La tenue luz hacía que su pálido rostro pareciera el de un demonio. Las ojeras oscuras bajo sus ojos contrastaban sorprendentemente con su tez sin color. He recibido noticias interesantes, comenzó, con voz baja, pero áspera como papel de lija rozando hierro oxidado. Sobre ti y Shane. Sobre la fuga. Wang Lan se tranquilizó rápidamente. No los habían sorprendido en el acto de escapar. Mientras no lo admitiera, aún tenía margen de maniobra. Entonces, la mirada de Wang Lan se serenó y dijo con calma. ¿Acaso parecemos estar escapando? Todo esto es un malentendido. ¿Puedes estar tranquilo? Descansa tranquila. El gobernador se abalanzó hacia adelante, extendiendo un brazo para agarrarle la barbilla con una fuerza descomunal, tan grande que parecía que iba a aplastarle los huesos. La obligó a alzar la vista y mirar fijamente la oscuridad que se arremolinaba en sus ojos. Mientras te sostenía, pensando que por fin había domesticado a una pequeña y fascinante gata salvaje, tú estabas calculando cómo usar tus garras para desgarrarme la garganta y huir a encontrarte con otro. Estaba casi pegado a su rostro, su respiración agitada y llena de una rabia intensa. Ese abrazo de esta mañana, ¿qué tal te pareció? ¿Eh? ¿Pensaste que era un tonto fácil de engañar? ¿Te reías de mí en tu interior mientras reprimías tu asco? La mandíbula de Wang Lan le palpitaba de dolor, pero lo que la heló aún más fue el odio manifiesto en sus ojos, un deseo de destrozarla. Su rostro estaba pálido.
Ya sabía que las explicaciones eran inútiles. El gobernador soltó repentinamente su barbilla, solo para agarrarla bruscamente del cuello con un brazo y rasgarlo con un violento tirón. Rip. El sonido de la tela rasgándose resonó con especial dureza en el silencio. El aire frío le golpeó la piel, haciéndola temblar. Lo planeasteis muy bien, ¿verdad? El gobernador la inmovilizó contra la cama, presionando su cuerpo contra ella. Su brazo izquierdo, el que le quedaba, la aprisionó alrededor de la cintura como un aro de hierro. Su hombro derecho, herido, sangraba aún más por el esfuerzo, manchando sus vendajes, extendiéndose sobre su ropa y untándose contra la piel de ella. Esa humedad cálida con olor metálico le provocó náuseas a Wang Lan. Sus besos caían con brutalidad, cargados de un sentimiento de castigo, enredándose en sus labios como si quisiera devorarla entera. Al ver que Wang Lan se negaba a abrir la boca y forcejeaba violentamente, la sujetó firmemente con la mano y, como una serpiente venenosa que aprovecha su oportunidad, se abalanzó para entrelazar su lengua con la de ella. De igual modo, la violenta lucha provocó que su herida abierta se reabriera. Entre jadeos de dolor y rabia, la besó frenéticamente en el cuello y la clavícula, dejando marcas dolorosas. Una expresión de terror apareció en el rostro de Wang Lan. Luchó desesperadamente, usando todas sus fuerzas para forcejear, patear y dar vueltas, pero las frías cadenas de hierro la sujetaban. Tenía las muñecas en carne viva y sangrando, así que recurrió a golpear con fuerza su cabeza contra la barbilla de él. Pero la disparidad de fuerza, combinada con su asombrosa fuerza bruta en ese estado de locura, hizo que su resistencia pareciera inútil. Guarda tus fuerzas, jadeó el gobernador, inmovilizándola con la rodilla. ¿No se te da bien actuar? Sigue actuando. Mírate ahora. A ver si todavía puedes engañar a alguien. Se inclinó, la agarró de nuevo por la cara y la obligó a mirarlo a los ojos inyectados en sangre. Su aliento caliente, con olor a sangre, le rozó el rostro. Cállate, a menos que quieras morir ahora mismo. Wang Lan dejó de forcejear, con el pecho agitado. Sus ojos eran claros y fríos, sin mostrar ningún signo de sumisión, solo el más profundo odio y lástima. Esa mirada lo enfureció por completo. Reunió todas sus fuerzas en la boca y, frente a su rostro deformado a escasos centímetros de distancia, escupió un chorro de saliva, que aterrizó con precisión y fuerza justo debajo de su ojo. El gobernador se quedó completamente paralizado. La voz de Wang Lan temblaba de emoción, pero cada palabra era clara. Me das asco hasta la médula. ¿Quieres saber lo que se siente al abrazarte? A decir verdad, ese abrazo de esta mañana fue la mayor humillación de mi vida. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Quieres humillarme? ¿Quieres poseerme? Entonces debería haberte matado. Silencio absoluto. El gobernador enderezó su cuerpo lentamente, extremadamente lentamente. El dorso de su mano se pasó por la cara, limpiando la saliva con movimientos rígidos. La ira y la locura de su rostro se desvanecieron como la marea, dejando solo una frialdad hueca y absoluta. Miró a Wang Lan, que estaba atada y despeinada, pero cuyos ojos permanecían tan obstinados como estrellas frías, y de repente, se echó a reír. Esa sonrisa era distorsionada y extraña, como si todas sus emociones se hubieran reducido a cenizas. «Ah, ¿sí?», dijo en voz baja, con una voz terriblemente suave. «Entonces, muérete». Ya no la miraba, como si ella fuera ya un cadáver insignificante. Se dirigió a la puerta, la abrió y le dijo a Brian, que esperaba afuera. «Átala bien y échala de vuelta con Shane. Luego, deja entrar a las mascotas. Que mueran juntas». La frialdad de su tono era incluso más aterradora que su anterior arrebato de ira. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 128 Capítulo 125 Woodbury, 1, Parte 1 Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 125. Woodbury, 10, Parte 1 Wang Lan fue empujada de vuelta a aquella habitación familiar, tambaleándose unos pasos antes de apenas lograr mantenerse en pie. La puerta no estaba cerrada, y una tenue luz amarilla se filtraba desde el pasillo, trazando un haz de luz penetrante en el suelo. Entonces vio a Shane. Estaba acurrucado en un rincón, con los ojos fuertemente cerrados, el rostro tan pálido que era casi translúcido, y su pecho subía y bajaba con tanta debilidad que resultaba casi imperceptible. El corazón de Wang Lan se encogió violentamente. Su instinto fue correr hacia él, pero el guardia que estaba detrás de la empujó con fuerza, haciéndola caer pesadamente al suelo. Sus rodillas se estrellaron contra el suelo de cemento, provocándole un dolor punzante. No se escuchó ningún sonido, solo levantó la cabeza rápidamente. Porque oyó una respiración ronca y sibilante que venía del fondo del pasillo.
El sonido se acercaba cada vez más, haciéndose más nítido con cada segundo. Las pupilas de Wang Lan se contrajeron repentinamente. Ella conocía ese sonido demasiado bien. Un zombi apareció en la puerta. Tenía las manos atadas a la espalda con una cuerda de cáñamo tosca y la boca amordazada con un trozo de toalla sucia, lo que le permitía emitir solo gemidos ahogados. Grandes trozos de piel se le habían desprendido de la cara, dejando al descubierto el músculo rojo oscuro. Un ojo estaba tan nublado como cubierto por una niebla gris, mientras que el otro miraba fijamente a la persona que estaba en la habitación. El guardia no se movió. De pie en el umbral, una sonrisa maliciosa apareció en su rostro. Disfruta despacio. Dicho esto, le arrebató bruscamente la toalla de la boca al zombi, se giró rápidamente y cerró la puerta de golpe con un fuerte estruendo. El crujido del pestillo metálico al cerrarse resonó como el de una guillotina al caer. Liberado de sus ataduras, el zombi abrió su boca maloliente y se abalanzó sobre Wang Lan. Wang Lan retrocedió instintivamente, pero se detuvo tras un solo paso, recordando que Shane estaba a menos de 3 metros detrás de ella. Si ella lo esquivaba, ese monstruo se abalanzaría directamente sobre el hombre inconsciente. Estaba en coma y ni siquiera sabría cómo esconderse. Esa boca putrefacta y babeante le mordería el cuello, desgarrándole los vasos sanguíneos y convirtiéndolo en una de esas criaturas de afuera. No. Absolutamente no. Wang Lan apretó los dientes, deteniendo bruscamente su retroceso y dando un paso adelante para contrarrestarlo. Así es, tenía las manos atadas, pero aún podía mover las piernas. Eso era suficiente. El gobernador la había menospreciado desde el principio, pensando que ella había salvado a Penny y a él solo gracias al equipo que la respaldaba, por lo que creyó que atarle las manos sería suficiente. Al fin y al cabo, ¿qué podía hacer una mujer con las manos atadas? Pero ese fue precisamente su error de cálculo fatal. Los ojos de Wang Lan estaban fijos en el zombie que se balanceaba sobre él, calculando la distancia, la velocidad y el ángulo. 3 metros. 2 metros. 1 metro. Ahora. Wang Lan esquivó el impacto frontal y pateó al zombi en el pecho con todas sus fuerzas. La patada soportó casi todo su peso. El zombi retrocedió tambaleándose 2 pasos. Wang Lan no le dio respiro y, acto seguido, le propinó otra patada poderosa, esta vez en el abdomen. El zombi retrocedió de nuevo, abriendo y cerrando la boca mientras emitía extraños silbidos, pero seguía sin poder acercarse. Wang Lan aprovechó esta oportunidad y rápidamente ajustó su postura. Se giró de lado, transfiriendo todo su peso a su pierna derecha, y luego, como una bala de cañón saliendo del cañón, lanzó todo su cuerpo contra el zombi. Estallido. Usó su cuerpo para inmovilizar al zombi contra el suelo. El impacto le entumeció los hombros, pero no se atrevió a bajar la guardia. El zombi se debatía frenéticamente bajo ella, agitando salvajemente sus brazos putrefactos y raspando con fuerza el suelo con los pies. Wang Lan usó sus rodillas para inmovilizarlo, presionando con todo su cuerpo como una enorme roca. Su cabeza intentó girar desesperadamente para morderla, y su boca se cerró con un crujido escalofriante. El olor a putrefacción le inundó las fosas nasales. Wang Lan casi vomitó por el reflujo ácido, pero se obligó a reprimir las náuseas. No podía vomitar. Si lo hacía, perdería el impulso. Y si perdía el impulso, no podría mantenerse sujeto. Su rostro estaba casi enterrado en la espalda del zombi. El intenso calor del verano había acelerado la división del cadáver. La sensación cálida y viscosa se filtraba a través de su fina camiseta hasta su piel, tan repugnante que le producía un hormigueo en el cuero cabelludo. Pero a Wang Lan ya no le importaba eso. Tenía que avanzar. Tenía que sujetarle el cuello. Movía su cuerpo poco a poco, usando hasta la última gota de fuerza para resistir los ataques del zombi a cada paso. Las cuerdas se le clavaban profundamente en las muñecas, y su piel irritada estaba manchada con los fluidos del cadáver putrefacto, provocándole un dolor punzante. El sudor le corría por la frente hasta los ojos, obligándola a cerrarlos, pero no se atrevía a parpadear, con la mirada fija en aquella cabeza que seguía moviéndose violentamente. Finalmente, su pecho presionó contra la nuca del zombi. A continuación, tuvo que romperle el cuello. Wang Lan respiró hondo y ajustó su centro de gravedad. Concentró toda su fuerza en su núcleo, sus piernas sujetaron con fuerza el cuerpo del zombi y luego giró violentamente en la dirección opuesta. La columna vertebral del zombi era más gruesa de lo que había imaginado, y la fuerza de su lucha contrarrestaba la suya. Su rostro se puso rojo brillante por el esfuerzo, las venas se le hincharon en las sienes y su visión comenzó a oscurecerse por oleadas. Sus oídos solo resonaban con el latido acelerado de su propio corazón, y en la visión de Wang Lan, solo quedaba la boca del zombi chasqueando. Solo un pensamiento rondaba su mente. Tenía que romperle el cuello al zombi.
Wanlan apretó los dientes y dejó escapar un gruñido sordo desde lo más profundo de su garganta, usando sus últimas fuerzas para retorcer su cuerpo hasta el límite. Finalmente, grieta. Un sonido amortiguado resonó. El cuerpo del zombi se convulsionó violentamente una vez y luego quedó flácido. Tenía el cuello roto y la columna vertebral dislocada por la mitad. Su cabeza, que se movía violentamente, parecía un pez luchando por salir del agua, retorciéndose débilmente mientras su boca aún se abría y cerraba, pero ya no podía amenazar a nadie. Wanlan jadeaba con dificultad, su pecho agitado. El sudor mezclado con los fluidos del cadáver en descomposición le entraba en la boca, tan repugnante que casi vomitó. Pero no se atrevió a relajarse mucho tiempo. Ya podía oír voces débiles al otro lado de la puerta. La gente de afuera podía entrar en cualquier momento. Tuvo que liberarse de las cuerdas inmediatamente. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 129 Capítulo 126 Woodbury, 1, modelo de IA. Gemini, 3, 0, Flash Capítulo 126 Woodbury, 10, parte 2, continuación de la parte anterior. Wanlan aún tenía recompensas por los suministros intercambiados. La última vez, los había intercambiado por granadas, y esta vez, pensó para sí misma, intercambiarlos por una daga. Un destello de luz blanca apareció ante sus ojos, y una daga afilada se materializó de la nada, aterrizando junto al zombi. Aunque le dolió un poco usar la recompensa de su intercambio de suministros de esa manera, tenía las manos atadas, lo que le impidió usar una pistola. Solo podía usar un arma blanca para romper el punto muerto. Tras ver la daga, rápidamente le dio la espalda, la buscó a tientas y se la clavó en el cuerpo del zombi para asegurarla. Luego, alineó sus muñecas con la hoja y comenzó a frotarlas con fuerza contra ella. Aunque la hoja estaba afilada, la cuerda era demasiado gruesa. Con cada roce, la hoja cortaba la cuerda, pero también le hería las muñecas. Su carne se desgarraba y la sangre brotaba a borbotones, haciendo que todo su cuerpo temblara de dolor. Pero no podía parar. No se atrevía a parar. Wanlan cerró los ojos y siguió frotando la hoja con los dientes apretados hasta que la cuerda finalmente se rompió. Ignorando el dolor punzante en sus muñecas, se quitó rápidamente la ropa interior y usó la camisola blanca que llevaba debajo para vendarse las heridas. Luego, echó un rápido vistazo a la habitación, sin intentar despertar a Sean. Por el tono de la conversación anterior, pudo distinguir que había dos personas. Una de ellas era el guardia que había empujado al zombi. En ese momento, Wanlan notó una pistola escondida en su cintura. Tuvo que matarlos a ambos en el momento en que entraron a inspeccionar, confiscarles las armas y luego llevarse a Sean y escapar. Wanlan respiró hondo para calmarse. Primero, clavó la daga en el cráneo del zombi, acabando así con su resistencia. Luego, arrastró el cadáver y lo colocó encima de Sean, creando la ilusión de que el zombi lo estaba devorando. De esta forma, incluso si alguien solo echaba un vistazo, la escena captaría su atención. Entonces, agarró la daga con fuerza, se pegó a la pared detrás de la puerta y contuvo la respiración. Desde fuera de la puerta se oyeron risas bajas y burlonas. Ella no podía oír lo que decían, pero el tono era tan relajado como si estuvieran esperando a que terminara un buen espectáculo. Wanlan presionó con más fuerza la daga, sus nudillos se pusieron blancos por el esfuerzo. Podía oír los latidos de su propio corazón. Pum, 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 cada latido como un tambor. La puerta se abrió lentamente. Primero se vio una pistola. Luego apareció medio hombro y una cabeza. Wanlan no se mueve. Era como una gata lista para abalanzarse, acurrucada en las sombras tras la puerta, esperando a que la presa cayera por completo en la trampa. El guardia vio al zombi encerrado en el suelo, mordisqueando a alguien, y emoción con satisfacción. Entró con más confianza y giró la cabeza, como si fuera a llamar a su compañero. Sin embargo, su mirada se topó con la fría mirada de Wanlan tras la puerta. Sus pupilas se contrajeron bruscamente por la sorpresa, mientras Wanlan cerraba la puerta de golpe, impidiendo la vista desde el exterior. En un abrir y cerrar de ojos, la hoja afilada ya le había cortado la garganta con precisión, seccionándole la tráquea y la arteria carótida. La sangre brotó a borbotones. Ni siquiera pudo emitir un sonido. Sus ojos, muy abiertos, reflejaban una incredulidad absoluta. Wanlan se tapó la boca con una mano y con la otra atrapó la pistola que caía, depositando suavemente su cadáver en el suelo. La voz burlona de su acompañante llegó desde afuera. Date prisa y abre la puerta, no tengas tanto miedo como para orinarte en los pantalones. Wanlan permaneció en silencio. Rápidamente apartó el cuerpo y regresó tras la puerta, alzando la daga una vez más. Unos segundos después, la puerta se abrió de nuevo.
El segundo hombre no se puso tan a la defensiva y se lanzó directamente al ataque. En el instante en que se quedó paralizado al ver el cuerpo en el suelo, el cuchillo ya se le había clavado en la garganta. Wanlan arrastró al hombre caído hacia el otro cadáver y cerró la puerta con cuidado, luego se apoyó contra la pared, jadeando en busca de aire. Los dos cadáveres yacían en el suelo, aún convulsionando. Afuera no había movimiento. Por ahora estaba a salvo, pensó Wanlan con calma. Jadeó solo unos segundos antes de obligarse a ponerse de pie y tambalearse hasta el lado de Sean. Se arrodilló y le dio una fuerte bofetada en la cara. Sean. Sean. Ninguna reacción. A Wanlan se le encogió un poco el corazón. Los métodos convencionales no habían logrado despertarlo, y con el tiempo apremiando, tenían que marcharse de inmediato. Wanlan echó un vistazo a la daga que tenía en la mano y, sin dudarlo, le hizo un corte en el dorso de la mano a Sean. No era profundo, pero dolía lo suficiente. Sean abrió los ojos de golpe, jadeando. Instintivamente intentó apartar la mano, pero Wanlan la sujetó con firmeza. Sus ojos, antes desenfocados, se encontraron con los de ella, y poco a poco se enfocaron al reconocer a la persona que tenía delante. «Bella. No hables, escúchame», dijo Wanlan rápidamente, explicando brevemente la situación antes de apuntarse con una pistola. «Pronto se darán cuenta de lo que ha pasado. Tenemos que escapar ahora mismo». Sean agarró la pistola y se incorporó. Miró los cadáveres que se retorcían en el suelo y luego a Wanlan. Comprendiendo la preocupación de Sean, ella esbozó una sonrisa burlancia. «Claro, además de las dos pistolas, también tenemos dos buenos ayudantes. Cuando se conviertan en zombies, serán nuestras dos armas extra». Estaba cubierta de sangre, con las muñecas vendadas con vendajes toscos, la cara manchada de mugre del cadáver en descomposición y rastros de sudor, pero sus ojos brillaban como el filo de una cuchilla. Sean sintió como si algo lo hubiera golpeado, no una bala, sino algo más afilado que una bala, clavado directamente en lo más profundo de su corazón, incrustado en algún rincón de su alma. Se notaba que estaba muy desaliñada, pero él sentía que Bella estaba más hermosa que nunca. El corazón de Sean latía con fuerza, no por miedo ni por tensión, sino con una palpitación que casi le atravesaba el pecho. Sintió que le flaqueaban las rodillas, no por debilidad, sino por un impulso irrefrenable de arrodillarse. No para rendirse al miedo, sino para rendirse a ella. Para rendirse a esa mujer cubierta de sangre, con ojos como cuchillos, para rendirse a esa alma que creía conocer, pero que nunca había reconocido de verdad. En realidad, él había pensado que Bella debería esconderse detrás de él como un conejito blanco. Se había enamorado de ella de nuevo. No, no otra vez. Fue la primera vez. Fue la primera vez, la verdadera y completa, la que hizo temblar hasta su alma. La mujer que tenía delante, capaz de matar enemigos, de sangrar y de erguirse ante él diciendo «tenemos dos ayudantes más», era ella de verdad. Y de lo que se había enamorado era precisamente esa alma auténtica y fatal que le hacía estallar el corazón. Sean respiró hondo, reprimiendo todos sus impulsos de arrodillarse, de abrazarla, de besarla con todas sus fuerzas, y se obligó a ponerse de pie. Se tambaleó ligeramente, pero su mirada había recuperado la claridad. Revisó rápidamente la pistola y la miró. Wanlan también lo estaba mirando. Los dos se miraron fijamente, sin decir palabra. Al ver el estado de Sean, Wanlan suspiró aliviada. Ya había notado que la mirada de Sean había cambiado. No era la confusión aturdida de cuando despertó, ni la frialdad con la que revisó la pistola, sino una especie de calor en su mirada que casi la quemaba. Ella sabía que él lo entendía. Ya no se comportaba con aires de superioridad moral, despertándose y clamando «déjame protegerte», ni mostraba esa conmoción y lástima de cómo pudiste matar a alguien. La miró como a una compañera de armas. No, más que a una compañera. La miró como a alguien a quien valía la pena seguir. Ella curvó los labios. Bien. Sean también esbozó una sonrisa silenciosa, agarró la pistola y se puso en posición de combate. No necesitaban hablar. Solo necesitaban luchar juntos para salir de allí. Detrás de ellos, los cadáveres en el suelo aún se retorcían, a punto de convertirse en sus armas. Delante de ellos se encontraban enemigos desconocidos y el camino para escapar. Pero Sean sentía que mientras esa mujer estuviera a su lado, no temía a nada. En ese instante, se oyeron pasos apresurados y gritos provenientes del exterior de la puerta. Parecía que alguien se había dado cuenta de que algo andaba mal. Continúa en la siguiente parte. Anuncio problemático. Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 130 Capítulo 127 Woodbury 1, Parte 2 Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 127.
Woodbury, 10, parte 2, continuación del texto anterior. Wanlan y Shane se colocaron rápidamente a lados opuestos de la puerta, con la espalda contra la pared, las armas en alto y apuntando, listos para disparar. Estallido. La puerta fue abierta de una patada y las astillas volaron por todas partes. El pasillo estaba abarrotado de gente, al menos 5 o 6 personas, todas blandiendo armas. Wanlan y Shane dispararon simultáneamente. Los disparos fueron ensordecedores. Wanlan apuntó, disparó y se reposicionó casi instintivamente. Cada movimiento fue limpio y eficiente. Pero había demasiados enemigos y muy poca cobertura. Su potencia de fuego fue rápidamente neutralizada. Una bala rozó el hombro de Shane. Dejó escapar un gemido ahogado, casi soltando el arma. En ese preciso instante, los 2 guardias muertos se estremecieron y se pusieron de pie. Se habían convertido en zombies. Los cadáveres putrefactos se abalanzaron sobre sus antiguos compañeros, con la boca abierta para morder. Gritos de terror y maldiciones resonaron en el pasillo cuando su formación se sumió instantáneamente en el caos. Ahora. Gritó Wanlan, continuando el fuego en medio de la confusión. Apretó el gatillo, pero solo escuchó un clic hueco. El armamento del lado de Shane también había dejado de disparar. Se habían quedado sin balas y seguían llegando más guardias. Ella y Shane no dudaron ni un segundo. Con una perfecta compenetración tácita, buscaron refugio mientras saqueaban rápidamente las armas de los enemigos caídos para disparar a los que quedaban. Otra pistola se quedó sin munición. Incapaz de encontrar un arma entre los cuerpos cercanos, Wanlan empuñó su daga y se enfrentó de frente a un guardia que se abalanzaba sobre ella. Cuando otro guardia le lanzó un espadazo, Wanlan lo esquivó hacia un lado y le clavó la daga en las costillas con un golpe de revés. La sangre caliente le salpicó la cara. Ni siquiera tuvo tiempo de limpiarla antes de volverse hacia su siguiente objetivo. Justo cuando estaba a punto de llegar a su límite, una violenta explosión sacudió todo el edificio. Varias figuras irrumpieron desde el final del pasillo, con hocicos que escupían lenguas de fuego. Alto Bella. Shane. Era Daryl quien hablaba. Wanlan también vio a Rick, Tedo y Glenn. Empuñaban armas y se abrirían paso valientemente hacia ella y Shane. En ese momento, Wanlan casi pensó que estaba alucinando. ¿De verdad estaban aquí? No podía ser una visión antes de la muerte, ¿verdad? Wanlan parpadeó, y la escena ante ella no cambió. Se dio cuenta de que lo que estaba viendo era real. Realmente vinieron. Vinieron a salvarla. No la habían dejado sola aquí. Sintió como si le hubieran apretado el corazón con fuerza y luego lo hubieran soltado. Una mezcla de amargura y calor la invadió por completo. Wanlan sintió como si una nueva oleada de fuerza la inundara, y Shane, al mismo tiempo, se lanzó con todas sus fuerzas. Los dos eran como un incendio forestal que se propaga sin control, avanzando desesperadamente en esa dirección. Los guardias que quedaban entre ellos se fueron reduciendo. Algunos cayeron, otros retrocedieron y otros mostraron expresiones de terror ante el ataque en pinza. En menos de un minuto, el último enemigo cayó con un golpe seco. El pasillo quedó en silencio. Wanlan permanecía inmóvil, jadeando con dificultad, con la vista empañada por la sangre y el sudor. Miró a Rick, que estaba a unos pasos, también jadeando. A la sonrisa ensangrentada de Glenn. Y al alivio en los ojos de Tedo cuando asintió con la cabeza. Ella quería decir algo. Quería dar las gracias, preguntar cómo habían llegado hasta allí, decir maldita sea, pensé que iba a morir aquí. Pero no pudo pronunciar ni una sola palabra. Solo había calor en sus ojos, cada vez más intenso. Sin apenas pausa, un ruido más fuerte resonó cerca. Intercambiaron miradas, controlaron sus emociones de inmediato y salieron corriendo del pasillo en orden. Tras dar unas vueltas, salieron de Woodbury y corrieron hacia el bosque. Los disparos a sus espaldas se desvanecieron, reemplazados por los rugidos de los zombies. Parecía que se había abierto una brecha en la comunidad y la horda estaba entrando a raudales. Wanlan siguió corriendo detrás de los demás hasta que su visión comenzó a oscurecerse. La herida en su muñeca se había abierto, la sangre goteaba de sus dedos. Pero no se detuvo, ni siquiera disminuyó la velocidad, hasta que vio aquellas figuras en lo profundo del bosque, Lori, Maggie, esas caras conocidas. Wanlan finalmente se detuvo, apoyándose sobre sus rodillas y jadeando en busca de aire. Bella. Era la voz de Lori. Lori se arrodilló frente a Wanlan, con las manos temblando violentamente. El haz de la linterna iluminó el rostro ensangrentado de Wanlan y su lamentable estado, y los ojos de Lori se enrojecieron. Pobre niña, ¿qué cosas terribles has pasado? Preguntó Lori con la voz quebrada. Agarró los hombros de Wanlan con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Wanlan sintió de repente ganas de llorar.
Su corazón, que había estado suspendido, endurecido y diciéndose constantemente solo puedes confiar en ti misma, fue repentinamente envuelto por algo cálido. Maggie se abalanzó sobre Wanglan desde atrás y la abrazó con fuerza, con la voz temblorosa. Nos asustaste muchísimo. ¿Te imaginas lo aterrador que fue para nosotros abrirnos paso hasta aquí? ¿Sabes que Daryl casi regresó solo cuando se enteró de que te habían secuestrado? Wanglan giró la cabeza para mirar hacia atrás. Daryl se encontraba a unos pasos de distancia, aún sosteniendo su ballesta, con el rostro y el cuerpo cubiertos de sangre y barro. Al percibir la mirada de Wanglan, desvió la vista como si intentara ocultar algo, limpiándose la cara bruscamente con la manga. No le hagas caso a sus tonterías, la voz de Daryl se oía amortiguada. Yo solo, pasaba por allí. Wanglan sonrió. Sonrió hasta que le cayeron las lágrimas. Glenn corrió con un botiquín de primeros auxilios, y T-Dog montaba guardia cerca con su arma, aunque sus ojos no dejaban de mirarlos. Más lejos, Rick estaba oculto entre los árboles y asintió con la cabeza, como diciendo: me alegro de que hayas vuelto. Ella había regresado. Wanglan bajó la cabeza, mirando su muñeca destrozada, las heridas mezcladas con tierra y sangre, y su aspecto extremadamente lamentable. Tenía algo atascado en la garganta, caliente e hinchado. Era algo que creía que jamás volvería a experimentar en este maldito apocalipsis. La sensación de ser cuidada. Anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 131 Capítulo 128 Prisión 1, Parte 1 Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 128. La prisión, 1, parte 1 En la carretera desolada, 4 coches avanzaban en fila a velocidad constante. Daryl iba a la cabeza en su motocicleta. El ruido del motor resonaba con especial intensidad en el silencio. No miró hacia atrás, concentrado en el camino y manteniéndose alerta. Rick nos seguía en un viejo sedán Buick. El interior era estrecho y estaba repleto hasta los topes. Wanglan estaba acurrucada en el medio del asiento trasero del coche de Rick. A su izquierda estaban Carol y Amy, y a su derecha Sofía y Carl. Amy apretaba su daga, con la mirada fija en la ventana. El ánimo de la niña había mejorado mucho desde que su hermana Andrea regresó, pero aún hablaba poco. Los dos niños estaban inusualmente callados, acurrucados el uno junto al otro. La cabeza de Sofía descansaba sobre el brazo de Wanglan, con la mirada fija en las hierbas secas que pasaban afuera. Carl apoyaba la cabeza en la ventana, con expresión apática. El coche iba sobrecargado. 5 personas iban apretujadas en el asiento trasero, sin poder siquiera estirar las piernas. Con cada bache, sentían cómo los huesos de la persona de al lado se les clavaban. Pero esto era el apocalipsis. ¿A quién demonios le importaría eso? Lori estaba sentada en el asiento del copiloto, con la mano en la parte baja del abdomen, mirando por la ventana. Llevaba un buen rato sin hablar, desde que se subió al coche. Parecía tener algo en mente, o quizás simplemente estaba demasiado cansada como para gastar energía en hablar. Rick sujetaba el volante, con la mirada fija en la carretera. En el retrovisor, se veía su ceño fruncido, con 2 líneas verticales profundas marcadas entre sus cejas. Permaneció en silencio durante un largo rato antes de hablar repentinamente. La misión de hoy es conseguir gasolina. Si tenemos suerte, veremos si la gasolinera tiene algo de comida. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a Lori. La que fuera una mujer sana estaba ahora tan delgada que sus pómulos sobresalían y sus clavículas eran casi imperceptibles. Los ojos de Rick se detuvieron un instante en su bajo vientre, con un matiz de amargura incontenible en la voz. Si encontramos comida, deberías comer más. Lori giró la cabeza y una sonrisa apareció lentamente en su delgado rostro. Su sonrisa era pálida, la piel se le marcaba en líneas pronunciadas a la altura de los pómulos. Intentaba sonreírle. Luego, se llevó una mano al bajo vientre, acariciándolo con suavidad y ternura. Aunque habían pasado 4 meses, todo seguía igual de plano, como si nada hubiera ocurrido. Dijo con impotencia: ¿sabes? No puedo comer nada de esto. ¿La reacción sigue siendo tan grave? Preguntó Carol en voz baja, con la mirada llena de preocupación. Lori asintiendo. Peor que antes. Quizás, bajó la mirada, fijándose en las sombras carbonizadas de los árboles que pasaban por la ventana, quizás el entorno actual sea demasiado pobre. Nadie respondió. El entorno era demasiado pobre. La frase era ligera, pero todos sabían lo que significaba. Los zombies vagan por el bosque, apareciendo de cualquier dirección y a cualquier hora. La comida escaseaba cada día más, las raciones se reducían en cada comida y, durante varias noches, todos se acostaban con hambre.
Las balas se agotaban poco a poco, sin que hubiera dónde reponerlas. Ahora había más de una docena de bocas que alimentaban en el grupo. Jackie y Tim murieron en la granja, pero sobrevivieron otros. Amy y Andrea, los hermanos Daryl y Merle, Ted, Glenn, Herschel y sus dos hijas Maggie y Beth, Shane, la familia de Rick, Carol y Sofía, Dale y la propia Wanglan. Llevaban 4 meses sin encontrar un lugar adecuado donde entrar. Eran como una manada de ciervos perseguida por perros, huyendo de una ruina a otra, saltando de un bosque a otro, incapaces de encontrar un sitio donde asentarse. En cada migración, alguien casi se quedó atrás. En cada campamento, alguien no podía dormir por la noche aferrado a un arma. Cada vez que despertaban, tenían que contar si todos seguían allí. El grupo incluía a ancianos, mujeres embarazadas y niños. Simplemente no podía soportar el constante vaivén provocado por la migración. Wanglan cerró los ojos y se recostó en el asiento. Las ruedas rodaban sobre la grava, la carrocería del coche se sacudía. Ella sintió cómo sus huesos temblaban al mismo ritmo. Desde que construyó la misión de salvar a Sofía, el sistema parecía muerto, sin volver a emitir más misiones ni ese tono de notificación tan familiar. Se había desviado la trama hasta el punto en que el sistema ya no podía cubrirla, o el sistema estaba esperando algo. Wanglan no lo sabía, pero lo que sí sabía era que si no encontraban pronto una fuente estable de comida y refugio, morirían agotados sin que los zombies tuvieran que mover un dedo. De repente, Rick frenó bruscamente. El coche se detuvo bruscamente y todos los que iban dentro se tensaron al instante. ¿Sucede algo? Lori bajó la voz, con la mano ya en el pomo de la puerta. Wanglan se incorporó de inmediato, atenta a cualquier cambio, mirando hacia adelante a través del parabrisas. La motocicleta de Daryl estaba detenida al borde de la carretera, con el motor aún en marcha. Él no se había bajado. Se mantenía firme con un pie en el suelo, la mano sobre su escopeta y la mirada fija hacia atrás. Ese era el entendimiento tácito que habían desarrollado a lo largo de los meses. Si algo sucede, deténgase primero, no se mueva y espere instrucciones. Pero no había nada delante de Daryl. Solo la hierba silvestre y marchita se mecía con el viento, y el tenue borde del bosque lejano permanecía en un silencio sepulcral. ¿Podría ser por detrás? Wanglan giró rápidamente la cabeza para mirar hacia atrás. Resultó que la autocaravana que iba detrás, conducida por Dale, llevaba las luces de emergencia encendidas. Las luces anaranjadas la deslumbraban una tras otra, pareciendo algo cegadoras bajo el sol del mediodía, inquietantes y perturbadoras. Son Dale y los demás, dijo Rick frunciendo el ceño, mientras su mano se dirigía a la pistola que guardaba en el muslo. No salió de inmediato, sino que echó un vistazo al espejo retrovisor. Los dos coches que venían detrás se habían detenido. Pero todos estaban sincronizados. Nadie abrió las puertas para salir, esperando las instrucciones de Rick. No salgas todavía. Rick volvió la vista, su mirada se detuvo un instante en el rostro de Wanglan. Bella, siéntate en el asiento del copiloto. Wanglan asintió. Rick abrió la puerta, salió, la cerró y regresó corriendo, agachándose. Wanglan cambió de posición rápidamente, cerró la puerta e inmediatamente fijó la vista en el espejo retrovisor. El coche quedó tan silencioso que solo se oía el sonido de la respiración. Lori tenía la mano sobre su arma, con los nudillos blancos. Los dos niños de atrás estaban completamente despiertos. Cal levantó la cabeza por la ventana, con los ojos muy abiertos, y Sofía se zafó de los brazos de Carol, con la mirada fija en el espejo retrovisor. Amy apretaba su daga con fuerza, observando nerviosamente el exterior. Wanglan observó por el espejo retrovisor cómo Rick corría hacia la autocaravana de Dale. De repente, Shane salió del coche de un salto, con un trozo de papel en la mano y una expresión extraña en el rostro. ¿Emoción? ¿Agitación? Wanglan entrecerró los ojos, intentando ver lo que estaba escrito en aquel papel a través del espejo retrovisor. Rick tomó el periódico y bajó la mirada por unos segundos. Luego alzó la vista, con una sonrisa en el rostro. Era una sonrisa que Wanglan rara vez le había visto en meses. Rick le dio una palmadita en el brazo a Shane con una inusual sensación de facilidad en su movimiento. En ese preciso instante, la mirada de Shane se desvió más allá de Rick y se dirigió hacia aquí. Él vio a Wanglan. A través de una distancia de decenas de metros, a través del cristal de la ventanilla del coche y bajo el deslumbrante sol del mediodía, Shane le sonrió. Había algo más en esa sonrisa. ¿Orgullo? ¿Buscar reconocimiento? ¿O simplemente querer tranquilizarla? Wanglan también se sorprendió sonriendo involuntariamente. Entonces vio a Rick darle una palmada en el hombro a Shane, instándolo a volver al coche rápidamente. Un destello de reticencia cruzó el rostro de Shane, tan rápido que fue casi imperceptible, pero Wanglan lo vio. Ella sabía por qué Shane se mostraba reacio.
Porque Rick los había separado. Tras la huida de Wanglan y Shane de Woodbury, Rick dispuso que Shane protegiera al personal del coche que iba detrás, preocupado de que la presencia de Wanglan pudiera afectar a su concentración. Rick lo expresó con tacto, pero Wanglan comprendió su intención. En un momento crítico, ¿protegería Shane primero a Wanglan o a las personas que debía proteger? ¿Qué pasaría si esas dos decisiones entraran en conflicto? Por lo tanto, lo mejor era separarlos desde el principio. Shane protestó. Wanglan aún lo recordaba aquel día, frunciendo el ceño y conteniendo la ira, aunque intentando mantener la compostura. Pero Wanglan lo convenció. Había demasiada gente a la que proteger. Tener un luchador más capaz significaba mayor seguridad. Si tenían que separarse, que así fuera. No era como si no fueran a verse nunca más. Shane finalmente cedió y aceptó el acuerdo temporalmente. A partir de entonces, uno iba en el coche de delante y el otro en el de atrás. Los recuerdos de Wanglan se vieron interrumpidos por la realidad. Vio a Rick sosteniendo aquel papel, dándose la vuelta y corriendo de regreso. Corrió muy rápido. El sonido de sus suelas contra el asfalto apenas se oía incluso a decenas de metros de distancia. Rick corrió hacia la ventanilla del coche, apoyó una mano en el techo y jadeó. Sus ojos brillaban como si ardiera fuego en su interior. Buenas noticias, dijo, con una voz que denotaba una emoción incontenible. Hemos encontrado un lugar. Un lugar donde establecernos. Todos los que iban en el coche se quedaron mirándolo. Rick respiró hondo y entregó el periódico por la ventana. Era un mapa dibujado a mano. El papel estaba un poco arrugado, las líneas temblorosas como si hubieran sido dibujadas al azar, pero estaba claramente marcado. Ruta, distancia, puntos de referencia y destino final. La prisión, dijo Rick, con una voz que denotaba una emoción incontenible. Shane me contó que un compañero de clase empezó a trabajar en la cárcel después de graduarse. Le habló de ese lugar a Shane. Tiene muros altos, rejas de hierro y torres de vigilancia. Si conseguimos acabar con los zombies de dentro, hizo una pausa, ese lugar será más seguro que cualquier granja. Continúa leyendo a continuación anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 132 Capítulo 129 Prisión 1, Parte 2 Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 129. Prisión 1, Parte 2 Tras conocer el verdadero destino, la tristeza en los rostros de todos desapareció al instante. Los coches aceleraron notablemente. Lo que originalmente iba a ser un viaje de 3 horas se redujo a una. Esa asfixiante sensación de pesadez en los vehículos también se disipó a menos de la mitad sin que nadie se diera cuenta. El rugido de las ruedas sobresaltó a los zombies en el bosque. Giraron sus cuerpos rígidos, tambaleándose y saliendo de las profundas sombras de los árboles. A través del espejo retrovisor, Wanglan observó aquellas figuras retorcidas que los perseguían. Primero aumentaban en número, luego disminuían gradualmente, hasta que ya no se veía ni una sola en el espejo. La disminución en el número de zombies significaba que se estaban alejando de la ciudad. Esos zombies que migraban constantemente desde las zonas urbanas aparentemente aún no habían tenido la oportunidad de llegar a estas tierras. Parecía que la prisión era un buen destino. Wanglan sintió un ligero alivio. Pronto llegaron a su destino. Una enorme prisión se interpuso en su camino. No había señales de zombies ni de actividad humana en los alrededores inmediatos. Este tesoro escondido aún no había sido descubierto por nadie. Las puertas de hierro de la entrada estaban firmemente aseguradas con cadenas pesadas, y la cerca de alambre de púas permanecía intacta. Más allá de esta barrera, un centenario de zombies con uniformes de prisión se encontraban dispersos por el amplio césped, vagando sin rumbo fijo. La zona de amortiguación entre la cerca y el césped estaba intacta, lo que la hacía perfecta para una incursión desde el exterior. La alegría en los rostros de todos se intensifica aún más. El cielo estaba a punto de oscurecerse. No lo pensaron dos veces. Aparcaron los coches justo al lado de la valla de alambre de la entrada y sacaron rápidamente de los maleteros alicates, barras de hierro, lanzas y otras armas. Tras salir del coche, Wanglan cogió la pistola que le tenían asignada y bajó la cabeza para comprobar cuidadosamente las balas del cargador. Al mismo tiempo, llevaba escondida en la cintura una vara con púas de 20 centímetros de largo, modificada por ella misma. Esta vara era perfecta para apuñalar zombies a corta distancia. Era más efectiva que un arma de fuego y podía ahorrar bastantes balas. Shane aprovechó el hueco mientras todos tomaban armas para acercarse sigilosamente a ella. Se inclinó mucho, lo suficiente como para que su aliento rozara su oreja, y susurró. Encontré la prisión. Había una autosuficiencia incontenible en su tono, como la de un niño que busca reconocimiento.
Wanlan reprimió una sonrisa e inclinó la barbilla, señalando hacia la densa multitud de zombies que se encontraba tras la alambrada. Señor Walsh, no hable tan pronto. Es solo cuestión de tiempo, dijo Shane, con una sonrisa indiferente. Su mirada se posó en Wanlan y de repente se tornó ardiente, como si estuviera templada por el fuego. Se giró levemente para impedir que los demás lo vieran, y su voz se volvió aún más grave, con un tono ronco y sugerente. Han pasado 4 meses, no hemos tenido intimidad. Quizás esta noche, no, lo interrumpió Wanlan con una sonrisa. Su tono era suave, pero su actitud, decidida. Guardó la pistola que llevaba en la cintura y, con gesto tranquilizador, le dio una palmadita en el hombro a Shane. Pero justo cuando Wanlan estaba a punto de darse la vuelta, Shane extendió la mano y la agarró del hombro, atrayéndola bruscamente hacia sí. Bajó la cabeza y le dio un beso rápido en la mejilla. Fue tan suave como el roce de una pluma, pero a la vez ardiente. Esa es mi recompensa, le susurró al oído. Antes de que ella pudiera reaccionar, se marchó con una amplia sonrisa. Wanlan se quedó atónita por un instante, luego las comisuras de sus labios se curvaron en un suave arco. Levantó la vista, siguiendo con la mirada su espalda, y una sonrisa se extendió desde sus ojos hasta sus cejas. Y Daryl presenció todo esto no muy lejos de allí. Se quedó de pie a la sombra de la parte trasera del coche, con la ballesta en la mano, los nudillos blancos por la fuerza con la que la apretaba. Observó impasible cómo Shane se inclinaba para besar a Wanlan, y vio cómo ella le dedicaba una dulce sonrisa en la espalda. Había visto esa sonrisa muchas veces, pero nunca había sido para él. Bajó la mirada, su nuez de Adán se balanceó ligeramente, y no dijo nada. En cierto momento, Merle se acercó a él, siguió su mirada e inmediatamente lo comprendió. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios, y bajó la voz para que solo ellos dos pudieran oírlo. Hermanito, esta afición tuya es bastante retorcida. ¿Te gusta tanto ver a la gente acurrucarse? El rostro de Daryl se ensombreció y sus labios se afinaron hasta formar una línea. Merle se inclinó hacia él, bajando la voz. Un atisbo de seriedad se filtró a través de su tono cínico. ¿Qué te parece esto? En medio del caos posterior, ¿lo elimina? Ambos sabían a quién se refería él. Psicópata, murmuró Daryl con frialdad. Agarró su ballesta y se dio la vuelta para alejarse, acelerando el paso más de lo habitual, como si huyera de algo. Merle se quedó allí, vigilando la espalda de su hermano. La sonrisa burlona que solía adornar su rostro se desvaneció lentamente, y su mirada se tornó compleja, llena de angustia, impotencia y un rastro de irritación inexplicable. Merle se giró para mirar a Shane, que reía y charlaba con Glenn cerca de allí, y una sonrisa significativa se dibujó lentamente en sus labios. Luego dio un paso al frente rápidamente, rodeó con un brazo el hombro de Daryl, lo sacudió con fuerza y soltó una carcajada, como si nada hubiera pasado. La operación comenzó de inmediato. Tedok se arrodilló sobre una rodilla, sujetó la cerca de alambre con los alicates de hierro y apretó con fuerza. Con un clic, un alambre se rompió. Glenn rápidamente abrió la abertura, y los bordes se curvaron hacia atrás. En menos de un minuto, apareció un agujero lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar gateando. Rick fue el primero en entrar, seguido de cerca por Shane, Wanlan, Glenn, Maggie y los demás. Daryl entró el último, y regresó para asegurar el hueco con una cuerda elástica. Todos tardaron menos de 3 minutos en entrar en la zona de seguridad. Los zombies fueron alertados. Como tiburones que huelen sangre, sisearon y se abalanzaron sobre la cerca de alambre, metiendo los brazos a través de la malla para arañar frenéticamente, sin detenerse ni siquiera cuando se les rompieron las uñas. Ignóralos, susurró Rick. Nadie miró atrás. Avanzaron rápidamente por la zona de seguridad, manteniendo una formación compacta. Rick iba a la cabeza, Shane y Wanlan flanqueaban los costados, los demás se encontraban en el centro y Daryl cerraba la marcha. Glenn golpeaba la alambrada con una barra de hierro para atraer a los zombies, mientras Maggie lo seguía de cerca para cubrirse. Carol mantenía su arma lista, inspeccionando la zona, y Ersel protegía a Carl y Sofía. No hacía falta gritar, ni siquiera usar señas con las manos. Este equipo llevaba tanto tiempo trabajando junto que todos conocían su posición. Al llegar al final de la zona de amortiguación, vieron la puerta de hierro. En lo profundo del césped, a unos 50 metros de ellos, se alzaba una verja de hierro oxidada. La verja no estaba cerrada, por lo que los zombies con uniformes de prisión deambulaban constantemente por el césped. Mientras pudieran cerrar esa puerta, los zombies en el césped serían presa fácil. Una vez que los eliminaran, podrían estirar las piernas y dormir plácidamente esta noche. Continuar con la siguiente parte. Anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador.
133 Capítulo 130 Prisión, 2, Parte 1 Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 130. Prisión, 2, Parte 1 Pero, ¿cómo cerramos la puerta? Herschel frunció el ceño, observando cómo los zombies salían continuamente por la puerta, sintiéndose desesperanzado ante la idea de Rick de cerrar la puerta. Voy a cerrarlo, dijo Rick con calma, mirando a los zombies a lo lejos. Rick hablaba con tanta naturalidad, como si cerrar la puerta fuera tan sencillo como respirar. Pero todos sabían que no sería fácil. Aunque los zombies en el césped estaban dispersos, todos eran reclusos, fuertes y robustos. Un solo momento de descuido bastaría para que uno no pudiera defenderse. Y lo que es más importante, nadie sabía con exactitud cuántos zombies había tras esa puerta. No, eso es prácticamente una misión suicida. Maggie fue la primera en objetar, sacudiendo la cabeza en señal de desaprobación. Sus palabras reflejaban el sentimiento de todos. Tras haber compartido momentos de vida o muerte en los últimos meses, se consideraban familia desde hacía tiempo. Como líder, Rick siempre fue el primero en actuar. Ya había hecho suficiente. Además, su esposa Lori estaba embarazada y su hijo Carl era aún muy pequeño. Incluso si alguien tenía que ser sacrificado, no debía ser Rick. Yo iré. Soy rápido, dijo Glenn con firmeza, al ver que nadie más hablaba. Sin embargo, antes de hablar, miró inconscientemente a Maggie, con un destello de reticencia en la mirada. No es que no tuviera afecto, pero por el bien del equipo, su bondad innata no le permitiría quedarse de brazos cruzados. Al ver las expresiones solemnes de todos y la postura de Glenn, que parecía dispuesto a morir, Rick sintió de repente ganas de reír. Parecía que habían malinterpretado algo. Al mismo tiempo, una oleada de calidez le invadió el corazón. Le dio una palmada en el hombro a Glenn y negó con la cabeza. No. Entonces comenzó a asignar misiones, con voz firme y potente. Tú, Maggie y Beth, vayan a la izquierda. Apuñálenlos a través de la valla e intenten llamar su atención. Daryl, sube a esa torre. Morgan, tienes buena puntería. Tú y Carol llevan armas a la otra torre de vigilancia. Recuerda, Carol, apunta bien. No hay balas malgastes. Herschel, tú y Carl suban a esta torre. Rick asignó al personal con calma y serenidad. Era evidente que no accionaba por impulso, sino que tomaba una decisión prudente tras evaluar la situación. A Wanlan y a Shane aún no les habían asignado ninguna tarea, pero Wanlan no estaba preocupada porque sabía que Rick no desperdiciaría su talento. Inicialmente, Rick no creyó que Wanlan lo había protegido durante un mes mientras estuvo en coma durante las primeras etapas del brote del virus. Rick siempre había creído que Morgan era la clave, por lo que al principio desconfiaba de las habilidades de Wanlan. Pero durante las operaciones posteriores, Rick presenció con sus propios ojos que, mientras todos los demás seguían aterrorizados y presas del pánico ante los zombies, Wanlan podía matarlos sin dudarlo, con movimientos extremadamente eficientes y limpios. Lo que más le sorprendió fue que no solo era hábil con las armas blancas, sino que su puntería también era sorprendentemente precisa. Esta destreza hizo que incluso él, un graduado de la Academia de Policía, la admirara en secreto. A partir de entonces, la actitud de Rick hacia ella cambió por completo. Ya no la trataba como alguien que necesitaba protección, sino que aprendió a colocarla en las posiciones más adecuadas. A Wanlan no le importaban los aviones de Rick. Aunque el riesgo de ser atacada por zombies era mayor, todo estaba bajo control. De hecho, la cantidad de zombies que matara estaba directamente relacionada con sus días de supervivencia tras regresar al mundo real en el futuro. Cuantos más matara, mayor sería su esperanza de sobrevivir. Esta situación era perfecta. Tenía más oportunidades de matar zombies y, en consecuencia, su estatus dentro del equipo iba en aumento. Rick hizo una pausa y miró a Wanlan y Shane con ojos llenos de confianza. Vengan conmigo. Son responsables de despejar el camino. Nadie lo cuestionó. Todos se miraron entre sí y luego se movieron con perfecta coordinación. Glenn guió a Maggie y Beth hacia la izquierda, y el sonido de palos golpeando la cerca de alambre atrajo de inmediato a la mayoría de los zombies. Daryl subió a la torre de vigilancia con unos pocos movimientos rápidos y preparó su flecha de ballesta. Carol y Morgan también ascendieron a la torre izquierda, apuntando lentamente con sus armas. Adelante. Ordenó Rick. Wanlan, Shane y Rick saltaron la última valla de la zona de seguridad y pisaron el césped al mismo tiempo. Wanlan sostenía un palo largo con púas con ambas manos, siguiendo a Rick a medio paso, mientras que Shane se situaba a su derecha. Ambos protegían a Rick en el centro. Los zombies ya los habían visto y comenzaron a correr hacia ellos. 2 a la izquierda, informó Wanlan en voz baja. 4 a la derecha, añadió Shane. Sigue avanzando.
La mirada de Rick permaneció fija en la verja de hierro que se acercaba. Los tres aceleraron el paso. Cuando los dos zombies de la izquierda se acercaron a 10 metros, Wanlan giró sobre sí misma, blandiendo su larga vara en un arco. La punta se clavó con precisión en la cuenca del ojo del primero, y la extrajo con un rápido giro de muñeca. Cuando el segundo se abalanzó, lo esquivó, le golpeó las rodillas con la vara y le asestó un golpe certero. En menos de 5 segundos, había derrotado a 2 zombies. Wanlan estaba muy satisfecha con su eficacia. Shane también había terminado su parte, su daga aún goteaba sangre. Miró a Wanlan con una sonrisa que era mitad jactanciosa y mitad quejumbrosa. Aún así, prefiero usar una pistola. Deja de decir tonterías, dijo Wanlan, mirando de reojo a Shane, demasiado perezosa para responderle. Estaban cerca de la puerta de hierro. Pero de repente, aún más zombies salieron en tropel desde el interior de la puerta. 5, 10, 15, emergieron uno tras otro de las sombras tras la verja, gruñendo mientras salían corriendo. Y Rick apenas había llegado a la puerta. Hay demasiados. Rugió Shane a Rick, advirtiéndole con urgencia. Abran fuego. Ordenó Rick con calma. Wanlan y Shane sacaron inmediatamente sus pistolas y dispararon en rápida sucesión, cada disparo decapitando a una persona. Pero los zombies seguían llegando en masa. El cargador de Wanlan se vació. Antes de poder recargar, sacó su larga vara y la clavó violentamente en la garganta del más cercano. Shane también blandió su daga entre recargas, salpicándole la cara de sangre negra. Cúbranme. Rick se lanzó hacia adelante. Wanlan, por instinto, se interpuso entre él y el zombi más cercano, y su larga vara hizo retroceder a 2 de ellos. Shane disparó 2 veces seguidas hacia el otro lado, alcanzando en la cabeza a uno que intentaba acercarse por el flanco. Estaban usando sus cuerpos para despejarle el camino. Rick aceleró el paso y corrió hacia la verja de hierro. Los zombies seguían colándose por el hueco. El primero ya había asomado la mitad de su cuerpo. Aprovechando la oportunidad, Rick le propinó una fuerte patada al zombi atascado. En cuanto el zombi retrocedió, Rick usó una mano para cerrar la verja de golpe y con la otra agarró la cadena y la enrolló alrededor del pestillo. En ese instante, las garras de otro zombi se asomaron por el hueco y le agarraron la manga. Rick tiró del brazo con violencia hacia atrás para liberarse, enganchando simultáneamente la última cadena en el pestillo. El candado encajó en su sitio. Hacer clic, la puerta estaba cerrada. Shane se abalanzó y acabó con el medio zombi que había agarrado la manga de Rick con un cuchillo, mientras Wanlan se mantenía detrás de Rick, haciendo retroceder a los últimos zombies que lo perseguían. El proyectil de ballesta de Daryl llegó justo a tiempo, silbando desde la alta torre e impactando al último zombi de lleno en la nuca. Todo volvió al silencio. Había tardado menos de 10 minutos. Los aproximadamente 100 zombies que había en el césped ya no representaban una amenaza. Wanlan jadeaba con dificultad, el sudor resbalaba por sus mejillas. El rostro de Shane aún estaba manchado de sangre negra, pero esbozó una sonrisa. Maldita sea, Rick se apoyó contra la verja de hierro que acababa de cerrar, con el pecho agitado. Los miró y sonrió. Buen trabajo. Wanlan permaneció inmóvil donde estaba y miró hacia la verja de hierro, que estaba cerrada con llave. Esta noche, por fin podrían dormir con las piernas estiradas. Una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. Punto final de este vídeo. Recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.